Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster. It's never over. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? Madre mía, hasta que por fin estamos en directo. Pero bueno, chicos, a ver, entonces, primero que nada, a ver, dame un segundito que voy a echar un vistazo por aquí antes de comenzar. Aunque bueno, técnicamente ya comenzamos, pero bueno, dice Sonder, oye, no llegué tarde. No, efectivamente, hoy por lo menos llegaste bastante bien. Así que bueno, me dice, hola Tomasito, ¿cómo estás? A ver, entonces, primero que nada, ¿qué vamos a hacer durante el directo del día de hoy? A ver, sinceramente, ya me gasté los materiales porque no me acordaba que hoy era jueves, que me tocaba Genshin. Entonces me gasté los materiales de mejora de personajes. O sea, estuve mejorando mis personajes fuera de cámara y todo el tema. Y básicamente hice unos cuantos avances. Pero entonces lo que voy a hacer durante el directo el día de hoy va a ser continuar con la historia principal de lo que viene a ser el juego, ya que básicamente de normal lo que he estado haciendo durante los directos ha sido leviar a los personajes y así en general. Así que bueno, ese es el caso, que en el día de hoy por lo menos creo que lo que voy a hacer es intentar subir una buena cantidad de lo que viene a ser la historia principal. ¿Por qué? ¿Por qué digo intentar? Pues muy sencillo, porque básicamente la historia principal es larga. O sea, cada misión es larga, quieras que no, es bastante larguita. Entonces pues, a ver, no sé cuánto podamos llegar a hacer, o a lo mejor si encuentro alguna otra cosa o algún boss que me interese o así en general, pues también me lo haré. Entonces bueno, vamos a echar un vistacito ahora sí por aquí. Y vale, creo que ya tengo todo listo, ¿no? A ver, técnicamente ya estaría el chat. Bueno, dame un segundito porque no he podido poner el chat a todo esto. Así que esto por aquí. Si el diablo te responde cuando lo llamas, está en ese. No, mentira, no. A ver, que después aunque solo la esté cantando, a lo mejor y ¡fum! Copyright. A ver, vale, venga, literalmente. O sea, y no se me haría raro, ojo, cuidado, venga, vamos a ver, entonces. Ay, pero bueno. Vale, el chat, listo, ya lo tengo puesto ahí. Y ahora sí que sí, creo que ya puedo ir entrando al Genshin Impact. Por cierto, tengo que decir una cosa, y es que no sé si hoy me acabo de comer una carne podrida. O sea, la verdad, las cosas como son, no sé si me comí una carne podrida. Me dirás, Hunter, ¿por qué? Porque me hice una carne, o sea, frité una carne molida que teníamos por ahí en el congelador de hace rato. Y básicamente decía que se pudría el 2 de febrero, ¿sabes? Mira, Sander, ¿cómo así? Pues sí, decía que se podría el 2 de febrero, así que no sabría yo qué decirte. Pero bueno, el caso, a echar un vistacito por aquí. Bueno, ahí ya está cargando el juego. Ahora, denme un segundito, les voy a poner aquí el Genshin para que lo puedan ir viendo directamente. Y vale, vamos a esperar ahí a que cargue esto. Por cierto, ahora que ya que estoy, voy a aprovechar en lo que carga esto y voy y me sirvo un poquito de... Ah, bueno, ya cargó. Vale, igual le voy a ir dando directamente. Por cierto, ahorita lo voy a poner en pantalla pequeña. Son de red explosiva. Nah, a mí no me pasa eso. Yo tengo que decir que yo por lo menos en sentido de lo que es el estómago, yo soy muy duro, ¿sabes? Yo tengo estómago de pobre, digámoslo así. Yo aguanto comer cosas podridas, pero bueno, el caso es que ya vengo, un segundito. Lo que carga ahí, voy por un poco de chocolate. ¡Uah!
de vuelta. Vale, ahora sí, ya está. A ver, amigo, la verdad que las cosas como son. Deme un segundito. A ver, vale, venga, entonces esto por aquí. Bueno, la gracia es, a ver, que entonces, ¿qué les iba a comentar yo antes de nada? Ah, sí, primero que nada, dame un segundito. Me pongo los auriculares. No sé si se escuche muy fuerte la música del juego. Creo que no, en teoría no debería escucharse demasiado fuerte, pero es que la tengo un poquito saturada. Vamos a ver esto por aquí. Y vale. A ver, entonces, bueno, primero que nada. No, Sander, vale. Muy bien, gracias por la información. A ver, entonces, primero que nada, dame un segundito. Tema gráficos, vamos a ponerlo aquí. Modo ventana. Era este, creo que era 1600 por 900, sí, era este. Vale, ahora vamos a ubicarlo aquí, dame un segundito. Ahí está, listo. Entonces, ahora sí que sí. Vale, ya lo tengo. Listo, entonces, ahora sí. Primero que nada, cosa importante a aclarar. He avanzado bastante en lo que viene a ser la historia del Arconte Electro. Tanto es así que literalmente ya me enfrenté a ella. O sea, literalmente tengo que decir que ya me enfrenté a la Shogun. Por si alguien ha jugado al juego este en general. Ya me enfrenté a la Shogun Raiden. De hecho ya terminé la etapa de Inazuma, digámoslo así. Y pues básicamente ahora seguimos con la historia. No sé desde qué parte, ya que básicamente, como digo, estoy un poquito perdido. Pero las cosas como son. Ahorita mismo lo que voy a hacer es que acabo de ver que tengo un total de 40, o sea, 40 de resina, lo cual, vale, y tengo más resina por aquí disponible, vale, lo cual significa que podemos comenzar a mejorar, o bueno, a farmear para mejorar personajes. En este caso, quiero mejorar a Sigue. ¿Por qué? Por una razón muy importante. De momento, tengo al nivel 80 a la Shogun Raiden y tengo al nivel 80 a Nájida. ¿Qué pasa? Que también quiero tener a nivel 80 a Chevrusi, pero para tener a nivel 80 a Chevrusi necesito ir a farmear al boss este caballo extraño y además farmear estas cositas de aquí que bueno, de momento no las tengo. Entonces de momento el que más fácil me queda para subir de nivel es Sigue, ya que básicamente a Sigue solo tenemos que ir a matar al boss este del agua y conseguir unas cuantas flores de estas, que ya el resto, como pueden ver, ya lo tengo. Entonces voy a ir a por la cuarta estrella de Sigue para subirlo por lo menos a nivel 70, creo que sería. Y pues vamos a por el boss directamente. A ver, técnicamente si vengo aquí arriba a la derecha, ponemos dominio, no, ponemos enemigos. Venimos aquí, porque si no estoy mal es la Oceanida. Vale, sí, aquí está. Y básicamente nos cuesta un total de 40 puntos de resina. Estos son las cosas que nos puede dar. Y nosotros venimos por esto, por el corazón purificador. Entonces, vamos a darle seguir y vamos a ir directamente a por ella. La verdad que en estos casos, por lo menos a mí tengo que admitir que me gusta bastante el hecho de ir a por los bosses, a pesar de que algunos son bastante tocapelotas. Por ejemplo el caballito de mar, o sea, el que tengo que farmear para subirle niveles a Chevrusi. Ese me toca bastante las pelotas, pero bueno, el caso es que por lo menos podemos ir a por él, ¿sabes? Y mira, Santer, ¿por qué lo dices? Lo digo porque ese boss es muy pesado, o sea, es muy pesado porque básicamente empieza a volar y todo esto y muchos de los ataques no le pegan. Entonces bueno, por lo menos de pronto será cosa de la composición que tengo, ¿sabes? Que por cierto, hablando de composiciones y así, tengo planeado mejorar a todos mis personajes. Lo que pasa es que de momento pues no puedo, ¿sabes? O sea, de momento no puedo mejorar a todos mis personajes porque básicamente necesito, evidentemente, muchos libros, ya que al fin y al cabo, pues obviamente para mejorar todos estos personajes de aquí que tengo disponibles, pues está un poquito complicado, ¿sabes? Algunos los tengo por lo menos con una estrella, creo que todos los tengo con una estrella como mínimo, a todos los he mejorado aunque sea una sola vez, y efectivamente, sí, hasta los que no me gustan los he mejorado aunque sea una vez, ahí está. Sí, efectivamente, tal cual y como pensé, hasta los que no me gustan están mejorados aunque sea una vez. Pero bueno, entonces, vamos a venir por aquí. El caso es que los quiero llevar a todos a nivel 90, creo que es el máximo que se puede. Pero bueno, eso de momento ahí se va a quedar. Por cierto, dame un segundito que no sé dónde está la zona para regular el volumen de mis auriculares, de la diadema, porque literalmente me está dejando sordo. Vale, ahí está.
Listo, ya está, yo creo que con eso estoy bien. Vale, entonces, dame un segundito. Por cierto, es que en serio me está dejando. No sé si ustedes lo escuchan tan fuerte, pero a mí me está dejando sordo. Vale, venga, entonces esto por acá, Tuki y listo. Ah, bueno, no, técnicamente no lo están escuchando tan fuerte porque por sí me dijiste que no. A ver, entonces, el caso, vale, estamos preparados, listos y fuera. Venga, vamos a echar un vistazo. Hello. Aparece la Oceanida. Ok. Ajá, lo que tú digas. Vale. A ver, básicamente este bicho, por si alguien se pregunta, Sander, ¿cómo se mata la Oceanida? La Oceanida se mata súper fácil, porque básicamente lo que hay que hacer para acabar con ella es matar a estos bichitos de aquí. Aguantar y matar a estos bichitos de aquí, esta especie de animalitos acuáticos que genera ella. O básicamente eso es lo que hay que hacer, matarlos y ya estaría. A ver, vale, venga. Vamos a ver, ahí viene, vale, lanza otra. Ahí van a aparecer más. Como pueden ver, básicamente le vamos quitando vida a medida que vamos haciendo esto. Se le va quitando vida, ahí están, muertos. Uy, amigo, ¿tanto daño les hago? No mames. No sabía que metía tanto daño. Vale, ahora va a empezar a quitarnos el suelo. No pasa nada, tranquilidad. Eso igual este es de los bosses más sencillos a los que me he enfrentado. De momento el boss más complicado, sin tener en cuenta la Shogun Raider, porque ya después de pelear con ella me quedé un poquito traumado. Pero sin tener en cuenta la Shogun, el boss más complicado que me he enfrentado de momento, de estos, por lo menos de los del mundo, es el de el Pyro. ¿Cómo se llama este? El cuadradito de este Pyro, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, básicamente, de momento, ese es el más difícil al que me he enfrentado. A ver, ¡cuidado! Que se explota. Vale. Vale. A ver, ¿qué está haciendo? Vale, genera bichos. Genera bichos de estos. Vale, venga, pumba. Ahí la tienes, ahora, chúpate esa. Ay, la verga. Cuidado con el jabalí. Vale. Muérete. Jabalí asqueroso, vale, vamos a ver. Bueno, entonces, a ver, el pajarraco este. Vale. Me voy a poner esto porque supuestamente me da protección, me da inmunidad a algunos ataques, así que sin Q en este caso creo que me puede ayudar. Vale, a ver, cuidado, algunas plataformas están empezando a hundirse, bien. Estamos en la última fase porque ya quedan muy poquitas plataformas. A ver. Lo que tú digas, querida. Vale, venga. Vamos a ver. Tracatá. Vale. Ponemos todo esto por acá. Todo esto por aquí. Y vale, venga. Ahí la tienes. A ver. Pumba. A ver, ahí va uno. Ahí va otro. Y listo, ya está. Ya se murió. ¡Uy! No, no se ha muerto. Ah, vale, vale, sí. Sí se murió. Solo que me pegó un último golpe así como de cortesía, ¿sabes? ¿Cómo estás, Hunter? Bien, querido, ¿y tú cómo la llevas? A ver, literalmente me pegó un golpe así como de cortesía, pero bueno. Vamos a ver, 40 me cobra. Ahí está. Y vale, me acaba de dar 3 de este. Creo que ya tengo suficiente, o me estoy fumando un porro. Dame un segundito. A ver, comprobamos. No, ¿cuántos necesito? 8, joder, pues sí que necesito. Vale, venga. Entonces me dice, bien, va, pues me da igual. A ver, entonces necesito 8 de estos. Holy shit, vale, entonces hay que matarla 2 veces más. Bueno, igual no hay problema en ese sentido. Mira, ¿son tan en serio? A ver, técnicamente no. A ver, vamos a echar un vistazo. El problema es que luchar contra ella me consume la resina. Pero bueno, lo bueno es que tengo resina en el inventario, por así decirlo. Así que venga, nos ponemos los 2 puntos de resina. Tenemos un total de 120 de resina. Y vamos a ver, entonces ahora para que vuelva a aparecer simplemente hay que teletransportarse a algún sitio. Y ya, en un segundo volverá a aparecer, no pasa nada. La tipa esta es fácil de que aparezca. Venga, vamos a ver. O por lo menos las 2 primeras veces que la derrotas. A ver, ya de ahí para adelante se demora como un minuto o así. A ver, buenas, Sander, olvide la playa. Buenísimo. ¿Y qué tal o qué? A mí la verdad es que en sí el tema de la playa como que no me termina de convencer a mí en la vida. Por el tema de que no me gusta el sol porque me quemo, ¿sabes? O sea, porque me pega unas quemadas terribles. Entonces, por no estar quemado, como que prefiero no soy mucho de ir a la playa yo, por ejemplo. A ver, vale, venga, entonces empezó a llover, dice, todo el fucking día. Ah, bueno. A ver, igual se puede ir a la playa, ¿sabes? O sea, no es como que no se pueda. A ver, vale, venga. Entonces, la pregunta es, ¿la Oceanida? ¿Dónde está el punto para invocarla?
No está el punto para invocarla. Bueno, pues dame un segundito. Vamos a ir por aquí. Me voy a tepear a algún sitio que esté más lejos, yo que sé. Por ejemplo, acá, al reino de los lobos, me tepeo. Oye, todo mojado. Pues, a ver, igualmente ir a la playa vas al mar, ¿sabes? O sea, vas al agua. A ver. Ok, aquí hay como una misión medio secundaria. No sé si es misión secundaria como tal, pero bueno. Hay algo secundario aquí. Espérame un segundo. Destruye el campamento de entrenamiento. Ok. A ver, usted, caballero. A chuparla. A ver, vale, dame un segundito. Vale, venga. Literalmente, mira, si le puede ganar a la Shogun, ¿por qué me vas a venir a hacer aquí a mí? Vale, venga, aparta. Margarita. Vale, bien. Entonces, vamos allá. ¿Dónde está el campamento? Arriba, ¿en serio? Bueno, pues nada. A ver, dame un segundito. Pegamos un tiro aquí. Nada más para recuperar vida. Y venga. La arena parecía barro. Ah, pues sí, normal. A ver, vale, venga. Fuck, no puedo subir. A ver, déjame subir. ¿Por dónde? Vale, por aquí. A ver, venga, vamos por allá. Venga, ahí estamos, listo. A ver, el campamento. Dame un segundo, que esto se destruye fácil. Así, le damos al uno, le damos al otro y le hacemos así. Vale, venga, ahora sí. Ahora, venga. Vale, ya está, todo el mundo fuera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya está, todo el mundo muerto. Amigo, esto es comparado con lo... Es que comparado con que estoy farmeando bosses todos estos días, esto no es nada, ¿sabes? O sea, literalmente comparado con que me he estado farmeando los bosses, esto no es nada. Vamos a ver. Entonces, Sander, mi toalla se hundió en la reja que me intenta sentar. Sander está OP. Más o menos, ni tanto. O sea, no te creas que tanto, porque en realidad ahorita mismo estoy medio OP, pero porque el nivel de mundo... Bueno, a ver, en realidad he subido bastante mi nivel de mundo, ¿sabes? O sea, no vamos a engañarnos. He subido bastante el nivel de mundo. Ahorita mismo lo tengo a nivel 6. Así que de momento vamos bien. De hecho, me da la opción de reducir nivel. O sea, todavía no me ha dicho, hey, ¿quieres aumentar tu nivel de mundo? Todavía no me ha dicho eso, literalmente. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, esto por aquí. Ahora sí, vamos con la Oceanida, que está acá. Y venga, a ver. Lo cierto es que estamos pegando buenas, ¿sabes? Pero el problema es que... Mi problema ahorita mismo son dos cosas. Uno, la resina. Porque básicamente para farmear bosses y para farmear artefactos se necesita resina. Entonces, por un lado, mi problema ahorita mismo es la resina y... Ay, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y... nada más, la resina. La resina. Ah, bueno, la resina y la generación de enemigos. Ya que básicamente hay personajes como por ejemplo Nájida, que para mejorarla... A ver, dame un segundito. Ahí mismo ando en el apartamento, bien en la playa. Ah, bueno, bien ahí. A ver, por ejemplo, hay personajes como Nájida que básicamente para subirle los talentos se necesita de este material, que esto se consigue matando bichos que aparecen por ahí por el mundo. Y aparecen muy pocos, la verdad. O sea, bueno, para mi gusto aparecen muy pocos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Tremenda Loli. Esta chica mete lo que no está escrito. Vamos a ver. Vale, aparece otra vez la Sionida. A ver. Vale. Venga. Venga, genéralo. Vamos allá. Ah, son pájaros. What the fuck? ¿Por qué generó pájaros? ¿Tan rápido? Vale, venga. A ver. Quietos ahí. Quietos. Vale. Venga, ahora tú. Ahí le di. Bien. Que sigue hablando lo que tú quieras, que te voy a reventar los bichos esto. Vale, venga. Tracatá. A ver. Toma esa. Ahora. Venga. Y venga. Uy, a la verga. Vale, ya está. A ver. Lo bueno es que tengo a Chevrolet y que me la cura, porque no tiene mucha vida, ¿sabes? La Nájida, el problema de ella, o por lo menos la que tengo yo, es el tema de la vida. Tiene muy poca vida. Vale, venga. Vamos a ver esto por acá. A ver, venga, genérame más. Sander, cuéntame. A ver. Vale. A ver, entonces, chúpense eso. Uy, a la verga, que viene corriendo el bicho este. Vale, aléjate, primo. Vale, venga. Ahora, toma eso. Vale, muerto. ¿Ya? ¿Otra vez? ¡Oh, cuidado que se explota!
Vale, bien. Que aparecen aquí. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la ulti de ella. Que la verdad la ulti de ella es súper bonita. Venga, ¡épale! ¡No! Me la mataron. Vale, por esto es que tengo que tener cuidado con Nájida, porque básicamente Nájida tiene muy poca vida, weón. Vale, venga, ahí está. A diferencia del resto de los personajes que tenemos, Nájida es la que menos vida tiene. Cuidado con el bicho este. Vale, venga. ¡Muérete ya! A ver, quieto ya, pajarraco inmundo. ¡Aparta! Vale, a ver, voy a disparar a la nada solo para curar a Nájida un poco. ¡No! No me di cuenta que estaba la explosión esa. Ok. A ver, que aparezcan entonces. Venga, spawnéalos. Que sí, que ya sé que el poder del agua es tomar la forma de que le dé la gana, sí. Dale, a ver, venga, vamos allá. Tracatá, vamos a ver. Los voy a dejar que se junten un poquito. Vale, ya están juntos, ¡ah! Ya están juntos, toma. Vale, venga. A ver, ustedes dos. Vale. Vamos, toma. Ahí está. ¡No! Bien, ya está. Ah, mierda, es cierto que me mataron a Nájida. Vale. Vale, venga. Más puntitos que me dan. Tenemos 3 más, me faltan otras 3. A ver, vale, venga. 3 más necesito para poder hacer esto. Vale, dame un segundito. ¿En cuánto tiempo vuelve a spawnear? 36 segundos. Vale, no hay problema. A ver, entonces Santer el Cheborsi, su waifu militar favorita. La Chevrolet sí. La Chevrolet sí, la verdad que... Es que Chevrolet sí lo que tiene de bueno es que la puedo usar como casi DPS. Y digo casi porque... A ver, no es mucho el daño que hace. No es mucho el daño... O sea, DPS como tal no sería porque... Por segundo no hace, ¿sabes? Pero... O sea, porque básicamente sus habilidades son bastante lentas. Pero... bueno, sí que es una buena... Sí que es un buen soporte, ¿sabes? O sea, sí que es un buen soporte porque cuando pega bastante. Entonces, bueno, ahora sí, reímos a Nájida y vamos a curarlo un momento. Volví, Sander. Hola, querido. A ver, entonces. Vale, otra vez. A ver, cúrate. Es que el problema de Nájida es la vida, bueno, o sea, literalmente yo creo que mi problema principal con ella es la vida. Porque, de hecho, a pesar de que Chevrolet sí es de menor nivel que Nájida, creo que tiene más vida. ¿Sí? Sí, Chevrolet sí tiene más vida que Nájida, a pesar de que es de menor nivel, ¿sabes? Y que no es un 5 estrellas. A ver, yo supongo que en general, no sé, por el hecho de ser más pequeña, supongo que tiene menos vida, ¿sabes? No sé si tenga algo que ver, pero bueno, puede ser. O sea, puede pasar, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que tiene menos vida incluso que Chevrolet. Eso que Chevrolet sí es menor de menor nivel. A ver. Vale, entonces. Hola, Sander. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? A ver, entonces vamos a ver una cosa. De hecho, hablando de Nájida, había una cosa que yo quería ver. Maestría elemental. Bueno, por cierto, le tengo este libro porque básicamente, si no estoy mal, mientras más maestría elemental tenga, más daño hace. Creo que así funcionaba. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto por acá. Le quería hacer un pequeño arreglo en cuanto a sus artefactos. Estos no se los voy a quitar porque esto le dan bono de daño dentro. O sea, las plumas, ¿vale? O sea, estos dos que tengo, la flor y la pluma. Pero aquí sí que le voy a hacer un pequeño cambio. Recarga de energía no le voy a poner porque no lo necesito. O sea, es que tiene demasiada recarga de energía y prácticamente yo no uso tanto la ulti, ¿vale? Sí, tiene que ver. Dice: hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, querido. Sigo bien. Sí, sigo estando bien. Vale, venga, entonces esto por aquí. Ataque, defensa. Técnicamente debería ponerle algo que tuviera maestría elemental, pero creo que no tengo nada que le agregue maestría elemental a Nájida aquí, ¿verdad? A ver, vida, defensa, vida, recarga de energía. Es que no le quiero poner tanta recarga porque tiene demasiada recarga de energía y no la uso, ¿sabes? O sea, la ulti no la uso porque la considero incluso innecesaria. O sea, en cierto punto la considero innecesaria, ¿sabes? Entonces como... meh. A ver, maestría elemental, mira. Bueno, es de 4 estrellas, pero me sirve. Este lo voy a poner. Fortalecer. Un segundito. Creo que por aquí tengo que tener alguna copa o algo que pueda mejorar. No. A ver,
Fortalecimiento por tramos. Vamos a ver. ¿Para qué es eso? ¿Para que haga más daño? A ver, entonces ¿qué le puedo poner a Nájida? ¿No tengo por aquí alguna de 5 estrellas? ¿Alguna 5 estrellas que esté a full? No, ¿verdad? A ver, dame un segundito. Esta. Le voy a poner esta. Le voy a poner ¿qué le pongo? Le voy a poner esto. 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 Vale, venga. Y de momento yo creo que así la voy a mandar, ¿sabes? En plan, yo con esto ahí técnicamente debería mejorar un poquito más la recarga, o sea, la recarga no, perdón, la maestría elemental. Y debería hacer un poquito más de daño, que en teoría, técnicamente. Santa tremenda colección. Es que he estado farmeando, mira, lo de los 5 estrellas. Estos de aquí, por ejemplo, los relojes de Arena del Trueno los tengo porque he estado farmeando para conseguir todo el kit del Arconte, ¿sabes? O sea, ¿cómo se llama? De la Shogun, básicamente. Y de momento los he conseguido, pero así, de 4 estrellas. Los quiero 5 estrellas, ¿sabes? Entonces, por eso, de hecho le tengo la pluma, que es 4 estrellas, pero solo porque esta pluma ya la mejoré y da ataque, ¿sabes? Si no, ya se la habría quitado. De hecho, aquí, como pueden ver, no le tengo puesta la flor. ¿Por qué? Porque ya tengo otra flor que es 5 estrellas, que bueno, esa me sirve. Pero bueno, entonces, el caso es que, bueno, a ver, entonces, esto por aquí. Quiero comprobar, ¿esto qué da? Esto da ataque, pero ataque creo que no le sirve, ¿no? O sea... Pobre Razor está olvidado. No, a Razor de hecho estoy esperando para poderle aviarlo. Y de hecho Razor tiene buenos artefactos. O sea, no tiene los mejores artefactos porque no lo estoy usando tanto, porque no es muy necesario, ¿sabes? Pero, o sea, porque teniendo en cuenta que tengo la Shogun, Razor queda un poco de segundo tramo. Pero lo que sí es que o sea, lo tengo al máximo de lo que puedo, ¿sabes? Yo nunca entendí cómo jugar Genshin Impact. Es ir y farmear bosses, no tiene mayor misterio tampoco. A ver, vale, venga, entonces vamos a ver. ¿Esto que me da? Vida. ¿Esto que me da? Vida. ¿Esto que me da? Más vida. Joder, amigo, todo me da vida. Ok, a ver. Daño, habilidad definitiva. No, pero pues, con magia no sirve. A ver, ¿esto que da? Bono de curación. Daño crítico, pero esto ya lo tengo a... No, esto no. Ataque, probabilidad de crítico. Ataque, vida, vida... Ataque, bono de curación. Le quiero poner lo de maestría elemental. Ataque, ataque, ataque. Joder, maestría elemental. Vale, pues mira, pero lo tiene Shinkyu. Pues se lo voy a quitar a Shinkyu, ¿sabes? O sea, puestos a, le quito esta Shinkyu. Que a Shinkyu no lo uso para pelear, solo lo uso como complemento para Nájida. Porque así tenemos lo de sobreflorecimiento, creo que se llama. Así que en general a este solo lo tengo por rellenar, literalmente. Vamos a ver esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Vamos a ponerle, aunque sean estos artefactos ahí, que aunque sean de 4 estrellas, igual se los voy a poner. A ver, ¿qué es lo que...? Hola, Tatael. ¿Puedes traer una serie de Palworld? No sé qué es Palworld. O a lo mejor, no, pues no lo sé porque me olvidé. Porque en caso de que lo sepa, pues me olvidé. A ver, vale, venga, entonces esto por aquí. Bueno, simplemente que habían cositas que le quería mejorar. De hecho, le quería poner a Nájida una de estas, una flor de las grandes, pero porque le puedo subir más la vida. Ah, es que no le tengo mejorada el artefacto. Claro, es que a Nájida prácticamente no le tengo mejorados los artefactos. Porque, bueno, no me he centrado mucho en ella, me he centrado más en la Shogun. O sea, la Shogun sí que tiene los artefactos casi al máximo. O sea, los artefactos que tiene, los pocos que tiene, digamos, este lo tiene a nivel 18, este lo tiene a nivel 16, que es el máximo para las 4 estrellas, este lo tiene a nivel 20, que es el máximo para las 5 estrellas, este nivel 16, que es máximo para 4 estrellas, y este nivel 17, que bueno, está ahí porque me quedé falto de material. Pero bueno, el caso es que, o sea, prácticamente con ella sí que le he dado, pero porque es mi DPS principal, digámoslo así. A ver, entonces, ahora bueno, yo supongo que ya se habrá generado, o sea, ya podré volver a farmear al bicho este. Así que me teletransporto aquí primero para alejarme un poco. Y ahora nos teletransportamos cerca para que, pues bueno, para llegar al sitio, ¿sabes? Así que bueno. Ay, por cierto, sigo siendo a nivel 40. O sea, no, sigo siendo no. Ya llegué a nivel 48. No sé si ya lo había mencionado, pero bueno, el caso es que ya llegué a nivel 48 en caso de que no lo hubiese mencionado antes. Y pues nada, venga, vamos allá. A ver, por favor dime que ya apareció.
Sí, ya apareció. Mira, Sander, ¿cómo lo sabes? Porque cuando aparece el boss cuando este boss aparece, básicamente se puede ver como que hay una especie de zonita más azul, como azul brillante, digámoslo así, en la plataforma. Y como pueden ver en este caso, por ejemplo, está aquí. O sea, en este caso, por ejemplo, para venir a retarle, está justamente aquí. Vale, entonces, ahora, primero que nada, a ver, lo que quiero comprobar es si me faltan 3 más, ¿verdad? Ah, me faltan 2 más. Bueno, o sea, lo matamos una vez más y ya tenemos para mejorar a Sigue. Por cierto, sé que me dice Sander, si este solo lo usas como para que le dé un poquito de soporte a Nájida, ¿por qué lo mejoras? Porque así consigue más vida. Literalmente, porque así consigue más vida. Es que lo que pasa es que Sigue me lo matan muy fácil. De todos es el que menos vida tiene, porque es el de menor nivel y además de por sí no trae mucha vida. Así que, en general, por eso. Vale, venga. Ok. Vamos a ver, venga, dale. Dale caña. Ahí viene. Aparecen los primeros. Y venga. A ver. Ok, me pongo esto solo como escudo. Es inmune, pero solo es para escudo. Vale, venga. Quieto, parado. Vale, venga. Ahí está, el primero fuera. Vale, ya está. Segundo. Ok, a ver, ¿qué me vas a spawnear? Venga, ilusiones de agua se han unido a la batalla. Vamos a ver. El sapo este. Cuidadito con el sapo. Vale, venga. A ver si te reviento la cara. Muévete. Cuidado que explota. Vale, bien. Bien, vale, ahí está. Es el de Pokémones que disparan balas de arriba. Ah, o sea, sí, el que está ahorita es como súper famoso. Pues, es que no sé si... No he investigado nada sobre el juego, no sé cuánto valga y así en general, ¿sabes? No sé si me lo pueda comprar. A ver. En principio, si me lo llego a poder comprar, estaría interesante. Las cosas como son, vale, venga. Vale. Ok, venga, ahí está. Y tú, a tu casita, querido. $20. No sé, me tocaría ver. Ok, ilusiones de agua. Venga, le metemos aquí. Uy, a la verga, amigo, que se me muere Nájida. Vale, quieta. A ver. Bueno, ya basta. A ver. Basta de tonterías. A ver. Vale, ya está. Cuidado que explota. Vale. A ver. No. A ver, vale. Que se hunde, mientras se hunden las plataformas le curo la vida a Nájida. Vale, venga. No pasa nada. Que se cure la niña. Vamos a ver. Sí, ya lo dijiste 20.000 veces. Vale, venga. Ahí está. A ver. 1, 2 y por allá. Vale, entonces metemos esto aquí. ¡Quieto! ¡Quieto, bicho! Vale, venga. Te meto la ulti. Y vale, venga. Vamos por allá. A ver, entonces. Ah, estos son débiles. Esos son súper débiles, amigo. What the fuck. Pues no lo sé, quería. Yo solo vengo por lo que tú ofreces. Vale. Ahí está. Y... sí, vamos, ya lo tengo, listo. Entonces ahora sí que sí. Primero que nada voy a seguir curando a Nájida. Y vale. Me falta poco para matar a Katakuri V2. Y cuando lo mate puedo tener la Ángel V4, me dice. ¿Y por qué digo Ángel V4? Me dice, es porque me cambié la raza Rabbit por la Ángel. La raza de Ángel, a todo esto, no sé exactamente qué es lo que hace. Por si te escucharon un ruido raro es porque moví el mouse. O sea, moví el mouse, no, moví el micrófono. Pero bueno, el caso, la raza esta Ángel, no termino de entender muy bien lo que hace, ¿sabes? Porque sé que la tiburón, o sea, sé que la raza de los tiburones te da aguante. Sé que la de conejo te da velocidad. ¿Qué te da el ángel? A ver, vale, venga, este por aquí. Yo también me cambié. El ángel Blocks está muy OP. Pues no lo sé, querido, la verdad. No tengo ni idea.
Vale, entonces, primero que nada, venimos aquí. Ya tenemos los 8. Tenemos justo me dio 2. Vale, venga, entonces tenemos los 8. Ahora nos faltaría la flor esta. Vale, entonces, vale, esto se puede encontrar. Esta flor sé en dónde se encuentra, así que no me hace falta ver videos ni cosas raras. Así que simplemente vamos a venir aquí. Un segundito. Y vamos a ver si aquí tengo para recolectar. En caso de que sí, perfecto. En caso de que no, pues tenemos que ir a otra zona. Vale. Ay, es que aquí tengo para... Es que tengo el chocolate aquí. Tengo que aprovechar para tomar. Vale, venga. Aquí está. Esos puntitos rojos de ahí es donde aparece la flor. Aunque... creo que... sí, todavía no ha regenerado, ¿verdad? Nah, todavía no ha regenerado. Ok, mira, Sander, ¿solo se puede conseguir aquí? No, hay más sitios, hay más sitios. Lo bueno es que hay más lugares, porque si no, sí que estaríamos en problemitas. A ver, por aquí, nah, ya están todas pilladas. Todas las que están en esta zona, por lo menos, ya las agarré. Vamos a echar un vistacito por aquí, a lo mejor si hay alguna que yo no conozca. Ok. ¿Qué dice? A ver, vale, venga. Entonces, Sander, cuando activas la raza ángel, hay un auto que si están cerca de... ¿auto? ¿Qué? Hace que se inclinen ante... dice, si están quietos, sentados como referencia, 3 minutos allí, te lo pones shoteas. What the fuck, amigo. ¿Qué? A ver, vale, venga. Vamos a ver. Esto por aquí, vale. Aquí tenemos más flores de estas. Ok. Entonces, ¿vale la pena comerse la fruta portal? Depende. La fruta portal depende, porque está bien, pero como te estoy diciendo, depende. Depende de lo que estés haciendo, ¿sabes? Si estás farmeando, yo te recomendaría más... bueno, es que también depende de qué estés haciendo en el juego en este momento. Y depende de qué fruta tengas actualmente, ¿sabes? Son varias cositas que hay que tener en cuenta para saber si vale la pena o no. Vamos a ver esto por aquí. Joder, ¿en serio me vas a venir a joder la existencia? Vale, dame un segundito. A ver, mira, yo no quería pelear contigo, pero tampoco me dejas de otra. Venga, vamos a ver. A ver, ven aquí que te reviento la cara. Vale, venga. Quieto, parado. Chúpate esa. Ahí está. Vale, ¡épale! Quieto, parado. Vale, venga. Entonces, no, pero ¿qué estoy diciendo? Vale, a ver, tú. Solo estoy esperando a que se cargue. Bien, ahí está, ya está, listo, ya te quité el escudo, ya con eso te reviento. ¡Ah, hombre! Había un cofre. Vale, ok. Siendo nivel 100. Mira, si eres nivel 100 yo te recomiendo... siendo nivel 100... ¿What? Es muy poco nivel. A ver, bueno, si eres nivel 100, pues... mira, yo hasta que termines de farmear te recomendaría más una Buda, ¿sabes? Te va a venir mucho mejor. Te recomendaría más una Buda, pero a ver, si tienes una fruta mala, por ejemplo, yo que sé, tienes una luz, o yo que sé, cosas así en general, supongo que no está de más, no estaría de más tener una... a lo mejor alguna otra fruta, ¿sabes? Por ejemplo, sí, en este caso la portal, es que la portal es buena fruta, pero... la bomba, no, la bomba es horrible. Si tienes la bomba, sí, cómete la portal. A ver, entonces. Ok, vale, venga, entonces esto por aquí. Y vale, ahora, por si alguien se pregunta, ¿Sander, ahora qué? Pues ahora... joder. Ahora tenemos que buscar... ah, vale, ya, con las que agarré me alcanzaba. Vale, venga. Vale, bien. A ver si lo puedo llevar ahora hasta nivel 70. No, joder, amigo. Es que aquí es cuando empieza mi sufrimiento. Y miran, Sander, ¿por qué? Porque desde el nivel 60 para arriba se necesitan muchos libros para subir. Ay, bueno, no pasa nada. Ahí está. No me quiero imaginar cuando quiera llevar a la Shogun, por ejemplo, a nivel 90. Voy a necesitar una de libros. Esto va a ser terrible. Vale, venga, ahí está. Vamos a ver. Conseguir una fruta luz es mejor. Me dice... te digo por experiencia y Sander también. Sí, a ver, la fruta luz está bien. Pero en general si te puedes sacar, por ejemplo, si te sacas una portal... es que en realidad una portal te viene igual de bien que una luz. O sea, a ver, son diferentes el estilo de ataques y todo lo que tú quieras, pero
lo cierto es que a la larga te sale prácticamente igual. O sea, si tienes una puerta le está bien, ¿sabes? A ver, entonces. Aunque sí me parece a mí que es una fruta más como para cuando seas mayor nivel. Aunque como digo, se puede iniciar desde ya. O sea, no hay problema con eso, ¿sabes? Hola Harold, ¿cómo estás? A ver, entonces, primero que nada, voy por acá. A ver, vale, vamos a echar un vistazo. Primero que nada, ¿qué misión vamos en las misiones principales? A ver, dame un segundito. Porque en las misiones principales estoy un poco perdido, no sé exactamente en qué punto voy. Vamos a ver. Es que normal las misiones principales las suelo hacer es en... O sea, fuera de cámara, ¿sabes? Pero tampoco hay ningún problema con hacerla aquí en directo. A ver. Mi amigo que la guarde se la dé. Yo te diría que la guardes o te la comas. No se la des al otro. Esa fruta es buena. A ver. Hi there! You must be Yuehoy, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Ok. Great, good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Ok. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Alright then. I'll start by introducing myself. I'm Yuehue, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Ok. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval. Ok. But some things have happened recently that put all the miners on edge. Huh. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. Ok. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Huh. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. No creo. A ver. Not likely. The strange part is that in all the time this miner has been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? ¿Hay algo que se está What happens to comiendo them los after hilly they go trolls? inside? Is there a Puede ser. disaster brewing? A ver. Ok. These are Yo, the kinds of como thoughts digo, no going hablo through mucho the porque guys' está heads hablando now. el chico este. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Ok. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Ok. Entonces. Sí, digamos lo que sea extraño, la verdad. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Huh. A ver, quizás el peor temor es el miedo a lo desconocido. Ok, pues no se sabe, querido. A ver. Volverán al trabajo con más tranquilidad, Valerian. Do we really want to take this commission? Thanks, Mr. Miner, sir. Hey, you can at least pretend to consider Paimon's opinion first. A ver. Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? Ok. So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trolls keep heading to.
Ok, bueno, supongo que me marcará la ubicación, así que venga. Primero, dice, encuentra las minas subterráneas. Vale, esto está en la cima. Mira, Sander, ¿dónde es la cima? La cima, ya vas a ver dónde es. Vale, venga. A ver, vamos a echar un vistacito para allá directamente. Y bueno, efectivamente, a ver. De hecho, de momento, oigan, por cierto, una cosa que me gustaría farmear sería el tema de las alas de Inazuma. Y si alguien se pregunta, Sander, ¿por qué? O básicamente porque son las alas que más me gustan, ya que son moraditas. O sea, el planeador de Inazuma es como el que más me gusta. Aunque ahorita mismo también me estoy farmeando el de Liyue, porque también está interesante para algún que otro personaje, ¿sabes? O sea, me gusta, digamos, ¿cómo se llama? Combinar. O sea, que combine el planeador con el personaje. En este momento el único planeador que tengo, además del básico, es este. Que bueno, este te lo dan al inicio del juego. Así que básicamente por eso lo tengo puesto aquí a la Shogun, por ejemplo. Porque es más bonito, si he puesto Sa, este es más bonito que el básico. Pero bueno, lo cierto es que sí que me vendría bien. O bueno, me dan ganas de ir a farmearme los otros planeadores también. Vamos a echar un vistazo por aquí. Y vale, aquí está la cima. Mira, Sander, ¿por qué llama la cima si es abajo? Pues no lo sé, vamos para allá. A ver, ale, hop. Vale. A ver. Aparecemos por aquí. Taritatitotero. Ok, cargando. Vale, venga. Vale, ya estamos. A ver. Entonces, hay que ir justamente al sitio donde nos acaban de marcar, que sería por aquí abajo. A ver, vamos a echar un vistazo. Ok. Vale, entonces, primero que nada, mantenemos la Z, nos ponemos aquí la cosa esta, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Venga, ahí está. Nos ponemos no sé, el farolillo, como se llame esto. La verdad que no lo tengo muy claro ahorita mismo. Ok, por aquí hay ladrones. Me pregunto cómo se supone. Ah, claro, a ver, teletransportador, dame un segundito. A ver, que es que estoy lejos siempre. Vale, venga, vamos por acá. Y me teletransporto directamente, ¿sabes? A ver. Ok, vale. Estamos aquí. Vamos a echar un vistazo. Aquí hay para tomar una foto. A ver, dame un segundito, las fotos son importantes. Sea bonito. Vale. Vamos para allá. A ver, se supone que el objetivo está casi debajo nuestra. ¡Ah, hay un teletransportador ahí! Vale, no lo había visto porque justo el punto de llegada está justo encima del teletransportador, entonces no se ve, pero bueno, la gracia es que hay un punto de teletransporte ahí. Vale, venga, bajamos más. Venga, vamos para allá. A ver, cuidadito con no estamparnos, porque si no ya te digo yo que acabamos pillando aquí. Vale. Bien. Y justamente aquí tenemos el punto. Ok. What the? It's a city? Efectivamente. A whole city that's floating in the ¿What? Amigo. Uy, amigo, re random. O sea, yo creía que se veía todo normal. Ok. Qué vista tan impresionante, la verdad que sí. Puede ser que sea esta la ciudad destruida. Wait, what was it again? Bueno, la estatua profanada también, ¿sabes? Yes, that's it. It's just like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. Ajá. Ok. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Oh, we gotta get to the bottom of this. Bueno, pues esa es la idea. ¡Oh! ¿El emisario del abismo? ¡Hombre, pero si eres! Pero... ¿Dain? ¿Tú qué haces aquí? Esto sí, literalmente, esto no me lo esperaba, ¿sabes? The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. No, perdí la puerta al Long time no see, Dane. Wait, but how did you suddenly end up here in the chasm? Ok. Chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is one place where I have never set foot before. Ok. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily.
Now our Efectivamente. paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. Ok. A ver. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Ok. A ver, por cierto, denme un segundo, chicos, antes de continuar. Que llegó mi padre, así que ya regreso. No me tardo. Denme un momentito. A ver. Uy. Mi madre.
Gente, estoy de vuelta. Espérame un segundo que sí me trajeron. ¿Se acuerdan de las papas que les había dicho la otra vez? Bueno, no son papas, son chirricos. O básicamente me trajeron otro paquete de chirricos. O bueno, de papas, para que me entiendan. A ver. Ay, Dios mío. A ver, entonces esto por aquí. Y vale. Ahora sí. Entonces, a ver. Literalmente tengo aquí un paquete de papas. Bueno, de chirricos picantes. Aquí está. A ver, de hecho me lo voy a servir aquí en un segundito. Que me traje un plato también, porque es que no me gusta cuando son en plan chetos y cosas así, en plan, sí, en plan como los chetos. Yo soy más de echarlos en un platito, porque es que si no me lleno toda la mano de esa como masa que dejan. No sé si es masa, no sé cómo decirle la verdad, pero bueno, el caso que se me llena la mano. A ver. Bueno, entonces dice, entonces tuviste el mismo problema con el portal la última vez. ¿Quiere decir que no alcanzaste a...? Correct. Okay. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Okay. Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. Sounds kind of similar to how teleport waypoints work. In Efectivamente. short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh, yeah. Okay. About that. Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. Ok. Vale. A ver, entonces, ¿cómo te vas a entender? Bien, querido. A ver, vale, entonces. ¿Será que te presentes de nuevo? ¿Cómo? Me dice, ¿quién es el espadachín del crepúsculo? So that title stuck in your memory. Ajá. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Canria, but now it is but a cruel joke. My curse to bear. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. Ok. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Sounds like your sister was right. Ok. A ver. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. Ajá. En ese punto that tiene it's highly razón. likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that! You're giving Paimon goosebumps. Ok. A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. Ok. A ver, abismo avisor. Vamos a ver. Primero que nada, por cierto, tema importante. El chico este, lo que pasa con él es que, a ver, es inmortal, ¿vale? Él viene de otra, o sea, bueno, no viene, sino que él vive desde una época pasada muy lejana. Y básicamente él es miembro del pueblo que fue destruido mientras Aether y Lumin estaban ahí. Mira, Sander, ¿de qué estás hablando? Del lore del juego. There are signs
of hilly churl activity here. Ok. Could these be the hilly churls the requester was talking about? Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. Ajá. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And Okay. now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? A ver, cuenta. As it happens, I do. A ver. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. Curse? What? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Conria's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. Eso era lo que Right yo les here, estaba diciendo. right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best Okay. of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Ok. O sea que básicamente quieren obtener el poder de este lugar, ¿no? Indeed. Do you know why Hilichurls wear masks? No tengo ni idea. It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold. One that causes them great despair. Ok. The curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent. Even Okay. if death is not the form that this erosion takes. When the Hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of Ostras. all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Ostras, o sea que aquí vienen a morir. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. ¿Cómo? What is it? We're under attack. ¿Quién? ¡Hombre! ¡Ostras! Pero son los del abismo. A ver. Quieto, bravo. See everything. Toma. A ver. Drop your weapons. No Vale. more sword. Rain Echar un outlines your vistazo. fate. Ahora, venga. Shine down. Venga. Toma. A ver. Quieto. Perro. Venga, vamos a ver. Bien. Final warning. Ahí va. Poquito a poquito hacemos algo There's no interesante. escape. Ahí está. De momento todavía no le tengo un matadero. No, un matadero no, un cementerio. Porque no es como que los maten aquí, sino que vienen a Black morir. Serpent Knights. They once belonged to the Royal Guard of Conria. Wait a second. Royal Guard? So, they used to be your troops? Joder. Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Hombre. Wait, Dane! What? Y no nos Seems ataca. we missed one. Pero no ataca. Está quieto. Wait, stand down. There's something different about this one.
Pero eso es lo que te estoy diciendo, hombre. A ver. ¿Se fue? It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? Pues no lo How sé. is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more importantly, why did he seem so familiar? That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Dios, amigo, Or perhaps it me was just a está coincidence. me está quemando la We should lengua. press onward to Estas the cosas city. están muy calientes y me las estoy comiendo de golpe, entonces me están quemando. A ver. Joder, con el picante. A ver. Yo siempre rompo todo esto a pesar de que a veces no encuentro nada. Esta cosa al tener picante y comérselas muy rápido es muy... Se concentra mucho. O sea, por más de que las papas, digámoslo en sí, no sean tan picantes una por una y te comes 10 de golpe. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. What? A ver, entonces, Don't waste your time. ok. ¿Cómo? Conria's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. Ok, sí, efectivamente. A ver. ¿Invertida tiene algo que ver con la orden del abismo? Con la orden. Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. Ok. The Abyss Order simply got to them before anyone else. Even Okay. older than Conria? Whoa. Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Conria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Ok. A ver, entonces, ¿dónde tú crees que llegó al nivel 300 mañana? Depende de cómo te pongas a farmear. Si te pones a farmear como un enfermo, sí, si no, no. A ver. Vale, entonces, cuidadito con caerse. Vale, vamos. Ok. ¡Hombre! Pero si son más de estos. Black Serpent Knights. Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? Ok. We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Ok. A ver, pero no sé, había uno que era buena gente, ¿no? A ver, vale, venga. Esto por aquí. Vamos a echar un vistazo entonces. Traga atrás. Vale, venga, le ponemos de a dos. Ahora, ahí está. Venga, vamos allá. A tu casa, querido, el primero. Vale, venga, fuera. Ya está, el primero fuera. Vale, cuidado. Vale, bien. Ahí estamos, literalmente tengo que anticiparme más a los ataques porque básicamente como estoy en directo, como ya les dije, básicamente me da un poquito de lag el hecho de andar en directo. Pero bueno, vamos allá. Vale, venga. Vale, cuidado. Vete ya, fuera. Vines. You should be able to climb up, right? ¿Dónde? Ah, vale, ya la veo. Ok. Vamos a ver, por aquí. Qué prisa. No quieres que me tarde si quiero llegar a nivel 1111. Pues no lo sé. Es que depende de cuánto te tardes en jugar. ¿En serio? ¿Cómo? They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? No. These knights seem like they're hiding something behind them. Son los Illitures. Hold on, I think they... ¿Qué pasó? Los están protegiendo, creo. They're coming! Quick, get them!
Ok. Vale. Pues a luchar entonces. ¡Ole! Son 3. Vale, venga. Stop right there. Igual, por más de que sean hartos, no es como que sea complicado hacerle daño. Venga, vamos allá. A ver. Vale. Mira, yo nunca, de normal nunca uso la ulti porque tampoco me interesa, ¿sabes? Si les soy sincero, tampoco me interesa usar la ulti, me gusta pelear así. Pero al final, si se complica mucho... Ah, no, pero ya los maté. No, olvídalo, ya los maté. Vale, venga. Iba a decir que normal no suelo usar la ulti, pero que si se complicaba, pues la iba a usar. Pero bueno, a ver, entonces nada, ya vimos que no. Venga, a tu casa. A tu casa, querido. Venga, fuera. Vale. Largo de aquí. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. Son los Illichurs que se están muriendo, ¿no? What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. Ok. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. Ok. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? More of them are closing in! A ver. Ok. It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared again! Ok. And now they're retreating! Did he just order them to do that? Halfdan? Hombre. Whoa! What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal guard of old. His name is Halfdan. So, Okay. he's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria, before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk. These identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Kanria. These Black Serpent Knights have lost their intellect. But perhaps, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Kanria. If you see these ruins as Kanria in the throes of disaster, and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Kanria. Run. Ok. A ver. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Ok. ¿Hasta qué nivel vale la pena mejorar la portal? Querido, en general todas las frutas, si te llegan a gustar, es buena idea
mejorarlas al nivel máximo. O sea, yo solo mejoro las frutas al nivel máximo, las frutas que me gusten, ¿sabes? O sea, si ves que la fruta hace buen daño, sirve y te sientes bien con ella, mejórala hasta el máximo. Ok. Sure enough, ¿Hay un teletransporte? ¿Cómo? more black serpent knights. Guess that half-damn guy really did recognize Captain Dane, huh? What? A ver, ¿qué? Ok. Punto de teletransporte. Hasta el fondo se llama el logro. Ok. Vale, venga. Ok. Aquí tenemos un... Exacto, un cofrecito. A ver, vale, bien. Ay, Dios mío. Excellent. Pero entonces los Sillichurs no tienen la culpa de nada, ¿no? O sea, técnicamente en realidad son más víctimas que otra cosa, Body ¿sabes? and mind. Ok, vale, vamos por aquí. Vale. Vamos a ver si puedo trepar por este lado. Vale, sí me deja, bien. Perfecto. Venimos aquí. Ya no nos podemos caer, suéltate. Y vale. Ahí estamos. Dirígete a la sala que hay en el centro del nivel superior de las ruinas. Ok. Vale, ya lo veo. Vale, venga, vamos por aquí. Entonces subimos. También te digo, por aquí de seguro que hay algo para explorar, ¿sabes? Pero de momento me voy a centrar en avanzar. Si no me gusta, hace poco daño y no sé ocuparla, pues no la mejores. Solo cámbiala. Why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. Ok. Mira, aquí ven lo que les digo. Es que en general se ve que en este sitio van a haber cositas así para pillar. Hay más Sillichurs aquí. All these hilly churls want is to quietly fade away in peace. Hyman hopes they can get their final wish. Ok. Seguimos. Ok, venga. Hey, look! ¿Cómo la cambio? There's ¿Comiéndote no door otra? sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go. Ok. Lo que tú digas, querida. Vamos a ver. Echemos un vistazo por aquí. Me sorprende que no haya mucha cosa por aquí, ¿sabes? O sea, es verdad que están estas cosas de aquí. O sea, los cristales. Utilizar 3 de 9. Ok. Y si la guardo hasta el segundo sea... Mira, si quieres la puedes guardar hasta el tercer sea incluso. Porque... O sea, a ver... O sea, tampoco pasa nada. La puedes guardar hasta para siempre, si quieres. O sea, eso es elección del que juega. Up there! A water pool! Even the water pool is upside down. Oh, wow! This is a pretty amazing place! Ajá. Do you have any idea at all how it works? The pool must be part of the entire city structure. A relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? Ok. So, that means the water in that pool can wash away the curse for good? No, that would be impossible. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse,
it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Okay. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. A ver, es que técnicamente en el momento en el que le quiten I can el... feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Ok. A ver, entonces... Frankly, I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? Ok. Oh, that gave Paimon a fright. So, all the doors are open now? A ver, yo pensaba que íbamos a luchar o algo. ¡Hombre! Halfdan's back again? Halfdan, do you have something to say to me? He ran off, but he didn't disappear like last time. He's indicating that we should follow him. Are you coming? A ver... sí, me parece. True. So, we going then? Ajá. Me da cuenta que me borraron, la tenía, pero hacía poco daño. A ver, depende de cómo estés leviado, querido. Porque claro, a ver, la cuenta en sí, digámoslo así, hace, o sea, la fruta, digámoslo así, hace más daño dependiendo de cuántos puntos le tengas subido, ¿sabes? O sea, puede hacer bastante daño o puede hacer nada, literalmente. Por cierto, aquí había algo. Dame un segundo, antes de bajar del todo, quiero echar un vistazo a esta zona. Porque aquí esto se ve sospechosamente bien hecho. Y no sé si habrán dejado un hueco aquí, o sea, en plan... O sea, sí, parece que sí dejaron esta zona hueca. Así como por, no sé, supongo que es decoración, en plan así y ya está. Pero bueno, igual está bien echar un vistazo, ¿sabes? Bueno, no parece que haya nada. Vamos a saltar por aquí. ¡Hombre, que si no hay nada! ¡Hombre, que si no hay nada! Vale, dame un segundito. ¡Ay, tú, que si no hay nada! Venga, cofre lujoso. ¡Vamos allá! Que este cofre me da 10 protogemas. Cada cofre lujoso da 10 protogemas. Vean ahí. Vale, y además nos da acceso a esta cosa de aquí. Vale. Bien. Entonces, en primera cuenta era nivel 2100. Sí, pero depende, o sea, depende del nivel que tengas a la fruta como tal, no a tu personaje. A ver, entonces, subimos. A ver, mi querido fantasmita, yo te sigo. Vamos a ir primero aquí a la misión, ya que estamos. Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. Venga, vamos. A ver. Bueno, vamos a tener que luchar aquí, así que venga. Hola, querido. Pumba. Catapum. Vale, ahí va una. Ahora, toma esto. Venga. Ahí cae. Amigo, estos bichos que son así, en plan... Los slimes de estos aguantan un montón, ¿sabes? En general. Vale. A ver. Chúpate esa. Ahí está. Listo.
Ahora sí, ven aquí que te reviento. Ok. Bien. A ver, saltamos otra vez. A ver, vamos a matarlo ya aquí. No importa. Vale, ahí está. Listo. Solucionado. Ok, entonces, esto por aquí otra vez. Tenía el nivel de la fruta hasta el máximo. Entonces no sé. A ver, a mí o sea, a mí conmigo la fruta de... La fruta portal no ha sido precisamente mala fruta, ¿sabes? Vamos a ver. Vale, aquí me va a dar otro cofre, supongo. Bien. Perfecto. A ver, continuamos. Por cierto, me encanta la música. O sea, yo por estas razones que solo juego las misiones. O sea, aquí estoy jugando ya, pero como tal, para el directo, ¿sabes? Por el hecho de que quiero hacer directo, ¿sabes? Pero por estas razones porque yo juego básicamente. Por estas razones por lo que yo juego al Genshin fuera de stream. Porque básicamente es que tiene una banda sonora muy bonita, amigo. Me encanta la música del juego y todo en general. Es como que, buah, le presto mucha atención, la verdad. Un guardián de las ruinas. Vamos a hacer primero la misión. Pero solo hacía la primera habilidad. Nah. A ver, de por sí, la fruta portal es una fruta para combo, ¿sabes? O sea que si solo haces una habilidad por momento, pues va a ser horrible. Oh, these hilly churls look like they're in pretty bad shape too. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. Ok. Vale. Estos Illichors, o sea que están muertos, ¿no? Seems like these hilly churls have no life left in them at all. Before long, they'll become one. No se mueven, están vivos. The hilly churls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilly churls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moments. Ok. A ver. Hilly churls usually store food in crates like these, right? Ajá. But these seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? No se sabe. Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. Ok. There's even a bonfire here, like what hilly churls built in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilly churls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just thinking aloud here. Could also be another reason. ¿Cómo se juega Genshin Impact? Querido, literalmente sonará como típica respuesta normal y corriente, pero es literalmente jugando. O sea, tú vienes aquí y te pones a jugar a tu modo. Literalmente es jugar a tu modo. How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilly churls? Ostras, esta flor ya sé cuál es. Hey, now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Kanria, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more, and finally turn to dust.
So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. Ok. So for this flower to get here, it must have been brought from... Ajá. A ver, no sé yo si sea buena idea tocarla. Ah, ostras, ¿vale bien? ¿Cómo? Your Highness, so the proposal finally has your blessing. ¿Cómo? In focusing single-mindedly Lumin! on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of No. succeeding? Theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. No. Lumin. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out for quite a while there. Dios. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? Oh, Dios mío. Dice, ¿quién es Paimon? Esta de aquí. No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the hilly churls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Khaenri'ah. After all, there can be no nation without a people. It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Dios, Save amigo. your strength for something worth saving. Dios. O sea, a ver, literalmente tengo que decir que, mira, si algo me ha tenido enganchado al Genshin es la puta historia. A ver. No entiendo por qué desconfía de él. A ver, yo de momento no nos ha dado tantas razones para desconfiar de él, ¿sabes? Sender, perdí mis audífonos. ¿En dónde? O sea, ¿en dónde? En tu, o sea, con en dónde me refiero, ¿en tu casa o en la calle? Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But Okay. whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the Abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say... A ver. Eso no significa que confíe en ti plenamente. Me dice solo
Lo hago porque no estoy de acuerdo con los métodos de mi hermana. Efectivamente. I see. 1% de probabilidad de salvarse. ¿What? Amigo, no me jodas. A ver. Eduardo Araya se acaba de suscribir. Hola, querido. A ver. Buah, amigo, es que literalmente. A ver. No tiene derecho a tomar esa decisión en nombre de otros. Una decisión como esa en nombre de otros. A ver, los Elixers ya han tomado una decisión sobre su propio destino. Y de todos modos esos Elixers ya se decidieron en cuanto a su destino. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Okay. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. ¡Dios, amigo! ¡No me jodas! Es que, buah, es que será la... Oh, es que en serio, fuera chiste, o sea, fuera chiste y fuera todo, weón. Literalmente, si algo me encanta de este juego es la puta historia. O sea, yo sé que puede... A ver, es un poquito... En parte es un poquito de algo que ya he visto anteriormente en otros animes, digámoslo así. Pero igual ese tipo de historia es buena, weón. A ver, ¿cómo? Cuidado, ¿por qué? ¡Ostras! What's going on? Is that light coming from the room in the center? It's too bright. Okay. The mutation is continuing. Has the Abyss made its move already? ¡Ay, ay, 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 ay! Apareció mi amigo el... Once again joined forces with our Highness's kin. ¡Ostras! Regrettably, it was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed. ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going. ¡Uy! Entonces te vamos a matar, querido. Llegó el momento de acabar con el emisario. Just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se viene? You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Vale. Mira, si te mato aquí, te voy a matar de una. Literalmente, mira, podría posponerlo un poco más, pero venga, vamos a usar hasta la ulti. De normal no me gusta usarla, pero con este vale la pena. Vamos allá. A ver. Vale. Cuidado, que explota. Vale, venga. A ver, tú, querido, toma eso. Uy, a la verga. Quieto, parado. Vale, ok. Amigo, ¿qué pasa? ¿Le dio el complejo de trompo otra vez? Vale, venga, a ver. Vamos allá. Toma. Cuidado que va a lanzar el ataque este asqueroso. Vale, cuidadito. Ven aquí. A ver. Trágate esa. Me pongo esto, que esto sirve como escudo. Primero que nada, cofrecito. Darme un segundo, que hay un cofre aquí. Vale, venga. ¡Ah! Quieto, parado. A ver. Vale. A ver. Nájida podrá no tener mucha vida, pero de que te revienta, te revienta. Dame un segundito. Vale. Toma eso. A ver, ahí está, a su casa. Efectivamente. There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. Venga, vamos a darle entonces.
A ver, ¿de qué eres Sonder? ¿De Java o el otro? Yo soy Java. A ver, vale, venga. A ver, hay que subir otra vez. No me jodas que tengo que subir otra vez. Ah, vale, vale, tengo teletransporte. Dame un segundito. Teletransportador. Por favor, ayuda. A ver. ¿No hay un teletransportador aquí? Amigo, yo no había agarrado un teletransportador ahí arriba. Dime que sí, weón, había un teletransportador ahí. Yo me acuerdo que había un teletransportador ahí. No me vengas con que no, porque... A ver. ¿Y ahora cómo subo? Después los jefes. Ok, ¿y ahora cómo subo? A ver. Vale. Ahí abajo, tal vez. Veo algo raro. Veo algo brillante ahí. A ver. Vamos a echar un vistazo. Hola. Ah, no, solo es un triangulito de estos. ¿Cómo subo? A ver, tiene que haber un teletransportador ahí, weón. A ver, bueno, dame un segundito. A ver, si vengo aquí. Ah, vale, sí, pero si me trae... ¿What? Ok, bueno, pues nada. Vamos a ver. Echamos un vistazo por aquí. Tocar. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Cómo? No, 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 no. ¡Páralo! Look, the amplification device. ¡A la miércoles! No, amigo. ¡Pero deténgalo entonces! Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. ¡Venga! ¡Eder! No, Lumina está ahí, ¿verdad? ¡No! ¡Es el caballero! ¡Vamos! ¡Los va! ¡Es él! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Se va a sacrificar! ¡No, amigo! Lo detuvo. I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more. Sacerdote del abismo. Mira, si reventé al otro, ahora te reviento a ti. Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Ok. ¿Qué le pasa a este? Ok. Vale. Pues a luchar otra vez entonces. Venga. Vamos a ver. Tú. Ven aquí. Trágate eso. Vale, venga. Una. La última. Vale. A ver. Ok. Este no creo que vaya a ser tan complicado de ganar. No creo que sea tan complicado de ganarle. Nah, eso es súper fácil, mira. Toma ahí, te reviento. Vale. Sonder, ¿por qué no pruebas Nautic? Porque ni siquiera sé lo que es. Ah, tiene escudo, fuck. Ahora no puedo atacar con esto. Vale, pues toma. A ver, chúpate esa. Trágate esa. Y yo qué sé, trágate esta. Vale, vamos a ver. Vale, venga. Es que sí o sí tengo que darle con esto. ¿Qué es eso? Vale, quieto. Dale, ágida. Vamos. Tú también. Vamos. Y ahora con el AE. ¡Ah! Venga, tírale agua para el sobreflorecimiento. A ver. Vale. ¡Oh, cuidado! Cuidado. Vale, ya me sé sus benditos ataques ya. Me los tengo aprendidos. Venga, vamos a ver. No. Quieto parado. Vale.
A ver, toma ulti. Vale, toma esto. Y vale, ya está. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop. Ok. And Halfdan. Yo ocuparé ese lugar, dice la purificación de maldiciones. No! As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the Abyss. Ok. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals? They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! Ok. So, we have to go through these Abyss portals? Hey, wait for Paimon! Ok, venga, vamos allá. A ver, un servidor de Minecraft. Pues no sé, querido, es que no juego siempre a servers. No es como que juegue todos los días. A ver, vale, bichos de estos. Cuidadito, vale, venga, vamos a ver. Tú, toma, a ver. Que a la mierda, vale, venga. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo, porque esta gente me toca los huevos. Vale, venga, a ver. Chúpate esa. Es que estos hay que atacarlos con... Hay que atacarlos con puros golpes de estos. Vale, toma. Y... A ver, toma. Vale, bien. Venga. Vale, le damos palpero a este. Y ahora tú también. A ver, ahí lo tienes, listo. Fuera. Y el siguiente también. Vale. Venga, vamos allá. Tranquilidad. No pasa nada. Me cargo uno. Ok. Venga, vámonos. Al otro lado. Siguiente zona. No sé si... Bueno, no hay límite de tiempo. O bueno, no parece, ¿sabes? A ver. Vale, venga, aquí van a aparecer más, ¿verdad? ¿Dónde están? Ok. Ahí los veo. Vale. Vale. Ok, le metemos la... Esta. Vale, bien. Ahora, a por el otro. Ahora, a por el otro. Me voy turnando porque así de esa forma les voy haciendo daño. Y no vuelven a crear su bendito escudo. Mira, este ya está creando el escudo. Venga, fuera. Ahí está. ¿Listo? A ver. Vale, venga. Ahí está. Venga, dale, Paimon, tranqui. Ahí vamos. Poquito a poquito. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde está el otro? Por este lado. A ver, o sea, literalmente, poquito a poquito lo vamos haciendo. Por ese lado, tranquilidad. Venga. Vamos allá. Siguiente zona. A ver, aquí ¿quién me va a aparecer? Más magos. ¡Hombre! Un electro y uno de estos. Vale, ok. Los dos son... Los dos les puedo pegar una con esto. Así que venga. ¡Tracatá! Esa te la tragas. Y vale, venga. A ver, entonces. Venga. Primero a por este, primero a por el electro. Que este es el que más me jode. Porque básicamente mi DPS es la arconte electro, así que venga. Vamos allá. Toma. ¡Ah! Quieto parado. A ver. Chúpate esa. Venga, poquito. Dejamos un poquito a Chevrolet para que se cure. Ahí está. Toma, pasaco. Vale, venga. Vale, bien. Ahora, siguiente. Vamos allá. ¿Por qué los médicos nos dicen que tomemos agua? Ah, nos dicen que tomemos agua. No sé, a mí nunca me han dicho. A mí el médico nunca me ha dicho que tome agua. Vale, venga. Vamos a la siguiente zona. Última parte. Ay, Dios. Vale. Vale, a ver. Última zona. 2, uno electro. Otro de fuego, otro pyro. Vale, pues justamente me tocó los dos que me pueden joder la existencia. Vale. Vale, venga, vamos a tirarle una vez la ulti. No pasa nada. Le tiramos directamente la ulti. Venga. Quieto ahí. Vale, listo. Ya está. Solucionado esa parte. Ahora tú. No. A ver. Tú, toma esto. Y toma esto. Vale, venga. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Ah, toma por saco, listo. El último que me queda. Venga. Hasta aquí llegaste, querido. Bien. Listo.
Destruimos esto. Rápido. Ahí está. Okay, it's gone dark all around now. Shall we head back to the room in the center? Bien. Creo que todo está bien otra vez, ¿no? Vamos por aquí. Ok, creo que podemos volver a subir ya. Creo que ya vuelve toda la normalidad. A ver. Dame un segundo. ¿Por dónde subo ahora? ¿Por dónde se sube a la parte de arriba? A ver, ¿por aquí? ¿Puede ser? No. Ok, supongo que será por el... Ah, este es el teletransporte, aquí. Verdad. No me acordaba. Vale, venga. A pesar de que parece que está muy lejos, está al lado en realidad. ¿O no? Ah, no, sí. Ahora subimos por aquí. Vale. Llegamos. Uy, cuidado que me caigo. Que me costó subir como para ahora encima hacer esto. ¿Estás bien? So, that's it, right? The device is fully shut down now? The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? A ver. Let me check. Okay. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after so long, this is rough. También te digo, Let's go. el caballero este es enorme, ¿sabes? O sea... ¿Cómo? Light. ¡Hombre! Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you, and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Vale. Correct. ¡Vamos, amigo! No, amigo, es que literalmente es como una película. Es una película, literalmente, o sea... Buah. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. You bet. We'll be super careful. Oh, but Dane, does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Ok. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation! Okay, what the fuck? Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. A ver, entonces... Thank you for understanding. Dale, I querido. only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh. He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right until the end. Shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? As Efectivamente. long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right?
Lo dudo. Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now, but how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here. Ok. Requiem desde el abismo. Ostras, tío. Buah. ¿Te imaginas jugar este juego en primera persona? Me encanta cómo se ve. O sea, buah, qué locura. Es que literalmente es una maldita película, veo. Sondergamer va a tener Minecraft extremo. No mames. Pues qué mala suerte, querido. Bueno, a ver. Vamos a echar un vistacito aquí. Agarramos el deseo. Y muy bien. A ver, entonces. Primero que nada, gachapón. Tengo 6 deseos en este momento. Y no tengo para comprar más, de momento. De momento estamos así. Tenemos 6 deseos. Y no tengo para comprar más. Aunque técnicamente si agarro los logros, sí que debería tener, ¿sabes? Por cierto, espérenme un segundo que el mouse no está funcionando correctamente. Vale, creo que ahora sí ya debería funcionar. Abismo avisor. Ok, la bella y la maldita. Me dice, descubre el secreto entre los caballeros, serpiente negra y los Sillichors. Ok. Vale, determinación desoladora. Ah, desoladora, perdón, es que no le pillaba la lógica a esa palabra. A ver, derrota al emisario del abismo. Que la gloria te acompañe. Este era el logro que quería ver. Completa el requiem desde el abismo. Este logro era el que quería ver. Ok, cuevas luminosas. Esto por acá. Intentando conseguir mis 2 elitras. ¿What? ¿Te mataron intentando conseguir elitras? Ok, a ver entonces. Vamos a darle la J. Y a ver, tengo misiones legendarias disponibles ahorita mismo. De pronto la de Sean Lee podría ser. A ver, vamos a desbloquearla. Quiero hacerla ya que estoy. Vamos a echar un vistacito por ahí. El objetivo se encuentra en Liyue. Dirígete a la ubicación para continuar. Ok, vale, venga, vamos a darle aquí al mapa. Aquí abajo a la derecha, Liyue. Y venga, vamos allá. Sí, ¿no? What the fuck. A ver. Vale, entonces vamos por aquí. A ver qué tal nos va. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Tarotitoti. No me acuerdo cómo era la canción, pero bueno. A ver. Busque a Catherine en el gremio de aventureros de Liyue. A Catherine. Vale, la que siempre dice Astra Abyxask. Vale, venga, a ver. A ver. Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. A ver. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? Uh-huh. I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! Ok. I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Ok. Vale. Justo cuando estaba yendo se me rompieron. Ah. Ok. Por eso es que hay que tener... Por eso es que hay que ponerles irrompibilidad y reparación. Venga, vamos por aquí. A ver, por cierto, ¿tenemos aquí recompensas? A ver, dame un segundito. ¿Qué tal está mi reputación en Liyue? Dame un segundito, vamos a echar un vistazo. Vale, recogemos esto.
Y venga, voluntad de piedra. Bueno, lo demás no importa de momento. Exploración. Lo del tema de los bosses todavía ya lo tengo completo, así que no puedo hacer más. Pero bueno, seguimos. A ver, entonces. Vámonos. A ver, así que usted es el señor que está buscando gente. Eso lo tenemos que agarrar ahorita. Hey, are you Uncle Di? I am indeed. Ok. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again. You're pretty perceptive. Venga. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Di can see what you're made of from a long way off. Ok. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Su asistente. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Do you think we're not up to the job? A ver, entonces. It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. Es Rex Lapis. The nearest Mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. A ver. Ha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Algo me dice que justamente es Rex. To the storyteller. Let's head over. Ok, exacto. Algo me dice que justamente a quien buscamos es Sean Lee, Rex Lapis o Morax. O Morax, como le quieras decir. Pero bueno, vamos por aquí. A ver si nos encontramos con él. Vale. Vamos a echar un vistacito por la zona. Que supuestamente no está lejos, pero bueno. Igualmente hay que ir por aquí por los caminos y eso sí que lleva un poquito de tiempo. Venga, vamos allá. A ver. Me fío en Nautic, dice. Ok, el objetivo está en el área. A ver. ¿Dónde estás? ¡Hombre! A ver. In our last tale, Rex Lapis. Xiangli, there you are. Oh. Hombre, querido. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. No, querido. No, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. A ver. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted Tevat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. Ah, bueno. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Efectivamente. Oh, no. It's just... Uncle Di doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. ¿Qué? I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. No mames, Paimon, ¿en serio? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Xiangli. Well, we got him. Let's head back to Uncle Di.
Ahora va a resultar que Xion Lee, o bueno, Rex Lapis, o como le quieras decir, básicamente ahora va a resultar que él es a quien estaban llamando. O sea, él es el que va a trabajar con este chico. Ah, por cierto, allá ya la tengo, a Ketching, la tengo como personaje. Lo que pasa es que no la he seguido subiendo de nivel porque no me ha parecido tan importante, ¿sabes? De momento en los personajes que tengo. Así que venga, vamos a echar un vistazo. Uncle Dai, we're back! Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Hyman doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Okay. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Huh? ¿Se conocen? Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhang Li. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Okay. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhang Li wins, he's the assistant. If Zhang Li loses... A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Okay. Stop talking the talk and start... Amigo, ¿por qué Piper está tan enojada? Denle un zape para que se calme. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun-jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. Okay. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhang Li, what do you make of this rock? El vicio es un a dormir. Ya está temprano, querido. A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Okay. A keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Okay. A ver. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all... Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments.
Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. Ok. Vale, venga. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly Yo sí, what lay querido. within? Pero igual, I've seen a dormirme a las 10 es such temprano. stones in my time. A I ver. recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Esa Mr. minita se ve Kuji. buena, no funable. Of course not. What the fuck? I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. Ok, a la cima otra vez. Joder, mira, vengo de ahí, amigo. Pero bueno, está bien. Vale. Ok, ya estamos, ¿no? Sí, ya volvimos. Ay, Dios mío, vale, por fin. Entonces, denme un segundo. Ah, ¿qué pasa aquí? A ver, vale, es que literalmente se me reinició la computadora. A ver, vale, entonces, esto por acá. ¿Qué pasó? Nada, se me reinició el PC. Se me reinició el PC un segundo. Qué buen Griffith Sonder. No tiene nada que ver con el internet. Fue la computadora. A ver, vale, venga, entonces. Esto por aquí. Fue la compu, efectivamente. Fue la computadora que se reinició. Pero bueno, igual no pasa nada. Lo que pasa es lo que tiene. Mira, esto es como el meme este de la gente que tiene Movistar y se le va el internet. Pues bueno, aquí es la gente que tiene computadores Lenovo. Se le apagan solo, ¿sabes? Bueno, literalmente podrá tener muy buenos componentes y todo lo que tú quieras, pero se apaga sola. Y ni siquiera es porque se recaliente, porque cualquiera me puede decir, no, Andrés, que se recalentó. No, no está recalentado. A ver, entonces. Ayuda a internet. A ver. Vale, entonces. Yo solo estoy volviendo a abrir el Genshin y ya está. Entonces, sí, hay siempre. Que haya un terremoto ayer o un día no significa que haya siempre, querido. A ver. Entonces esto por acá. Ok. Ok. Esto por aquí. Todavía está cargando. Joyoverse. Ahí está. Empezar juego. A ver. Uy, amigo, me acaba de salir por aquí una miniatura de un video de Tokyo Ghoul. Uf, hace rato que no me acordaba de eso. Ok. Vale, ya está. Ahora sí. Ponemos esto por aquí. Le damos al Genshin. Y vale, ahí está. Entonces, piso 6, pero sigo vivo. A ver, querido, ni que mientras no se caiga el edificio, no importa en qué piso vivas. O sea, no importa en qué piso vivas, que igualmente sobrevives, ¿sabes? Literalmente, lo único que no sobrevives es donde se caiga el edificio. Entonces, ¿cómo es que se rompe el cargador de mi teléfono? Exactamente cómo se te rompe un cargador por un temblor. What the fuck. A ver, vale, venga. Entonces, ahí estamos. Ya cargó. Vale, venga. Estamos de vuelta. Ahora sí, por cierto, voy a poner esto en grande. Y vale. Listo, entonces, hay que ir a la cima. A ver.
Se cayó por la ventana. ¿Y si acaso tú dónde pones el cargador? What the fuck? A ver. A ver. ¡Ay! Ay, venga, vamos por aquí. Entonces, hay que ir a la entrada de este sitio. Ok. Vale, me llevo estos pedacitos de aquí. Estos pedacitos de material. Y estaba en el baño. Mira que la última vez que tembló aquí, donde vivo yo, la verdad es que ni siquiera me importó. O sea, es como, mientras no empiece todo a sacudirse horrible, en plan que parece que te vas a morir, no me voy. O sea, yo estaba lo más de tranquilo, la verdad. O sea, el terremoto a las 5 de la mañana. Ok, vamos a ver. Entonces, hablamos con el tipazo este. Whoa, this mine is huge. Okay. This is where the incident occurred. Vale. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. Uh-huh. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners had disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Okay. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Okay. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground. We left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? Ni idea. A ver. We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Ok. A ver, de si paso, un terremoto un poco fuerte. Lo primero que bajo es la PS4. Me hice con el Minecraft, dice el otro. A ver. Sin querer. Sonder, ¿tú crees que entiendo inglés? Pues no sé, eso depende de ti, querido. A ver, no tengo ni idea. Solo salió la tapa, dice. Necesitamos explorar por nuestra cuenta antes de llegar a alguna conclusión. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. Okay. So strange. How could the Ponlo en español. ¿El juego está en inglés o en japonés? Let's look around first and see if we can find any clues. Vamos a ver. No entiendo ni vergas. Para eso están los... Para eso están los subtítulos, querido. Pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Okay. That seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. Okay. The 4 of them had been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Okay. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Efectivamente, ustedes siguen aquí. A ver. Vale, entonces. A ver, entonces, vamos a ver. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Why would someone
with their tools, but leave their luggage behind? One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or two, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. Okay, está diciendo que alguien se lo llevó. It's Efectivamente. certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Ok. Ay, Dios mío. A ver. Vamos a ver. Entonces, siguiente zona. Aquí adelante. Vamos a echar un vistazo. Ok. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Ok. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Ok. Cosas extrañas pasan aquí. What? Okay. ¿Cómo? A ver. Looks like he's concentrating really hard. Okay. What's he up to? Pues no se sabe exactamente qué es lo que hace. 4 men following someone out of the mine. El problema es quién es el niño, ¿sabes? It What the looks fuck? like a child. ¿Qué pasó? Ah, lo vetó. Vale. Child? What's a child doing in a mine? A ver. I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. Okay. I can perceive the memories of ore. What? Huh? ¿No digo yo? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? Entonces, ¿vale la pena comprarse el GTA? En general, prácticamente cualquier juego vale la pena comprártelo si lo quieres jugar, ¿sabes? Si te lo quieres pasar, si lo quieres jugar y tal, vale la pena. I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Ok. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. Puede ser. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Ok. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Ok, lo que tú digas. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. Efectivamente. I'm glad I can be of assistance. El GTA, un día llevar mi PC4 a reparar. Pero ¿para qué GTA? Porque todos son GTA, ¿sabes? Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Ok. Vale, entonces. A ver, primero que nada. Ah, no puedo hacer nada. A ver, la piedra. ¿Puedo intentar hacer la piedra? Por supuesto que quizás un tipo de core lápiz. Y después de todo, si puede registrar la información que necesitamos, debe tratarse de una piedra mística. Ok. Bueno, pues vamos por aquí. A ver, la verdad que por cierto,
si tengo que ser sincero, uno de los arcontes que me interesaría conseguir a todo esto sería el arconte Geo, ¿sabes? O sea, sí que me gustaría conseguir al señorito, ¿sabes? Vamos a ver, entonces esto por aquí. Vamos a ver, esos dos fuera. Y listo. A tu casa el primero. ¡No! ¡Ah! Los materiales me sirven. Espérame un segundo. Néctar. Bien, es que necesito el néctar el néctar brillante. A ver, vale, venga, entonces vamos para arriba otra vez. No pasa nada. Volvemos a subir. Vamos para allá. No encuentro oportunidad de que me den mi cuenta. No dije nada malo. No te banearon, dice que está suspendido por un minuto. A ver. Me puse en espera. A ver, vale, venga, vamos por aquí arriba. A ver, entonces. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Vamos para arriba. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Un poco más. Vale, bien. Do you see that tree? Vamos a ver la Shogun. You understand? So, demonstration is not required. Vamos por aquí. ¿Otra vez hablar con esta gente? Bueno, con Hu en este caso. Excuse me, sir. Are you one of the workers? Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. Okay. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. Okay. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. Okay. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Puede ser. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. No se sabe, querido. Me voy a dormir, lastimosamente tengo clases. Dale, querido. A ver. An on-site accident. We should note that down too. Ok. Venga, vamos, tenemos otra zona más. Y por cierto, el bicho este está haciendo cosas raras. O sea, bueno, los magos del abismo están por aquí celebrando, no sé, están haciendo cosas. Pero bueno, vamos por aquí. A ver, caballero, tengo noticias para usted. A ver. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Sondergamer es nivel 590 en Block Street. Buenísima. A ver, entonces. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his expert techniques to arrive at a conclusion. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. Okay. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. Efectivamente. You're right.
New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. Okay. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. Okay. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Vale. Agreed. All right. Me and my men will get going. Venga, vamos a ver entonces. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Efectivamente, el chico este. Oh yeah, where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Ok, hay que ir a buscarlo, supongo. Venga, vamos a echar un vistazo. Ah, míralo ahí. Vale. Ok, tampoco estaba tan lejos, ¿sabes? Estaba aquí al lado. A ver, querido. ¿Qué tal? Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Uh-huh. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. Okay. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Okay. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhongli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great, let's have a look. Venga, vamos para allá. A ver, entonces. ¿Cómo? Me dice por acoso, pero es porque quise darle fruta ahí. ¿Qué? O sea, la fruta que me tocó. Ah, ok. Ok, eso se considera acoso. A ver, venga, vamos por aquí. ¿Se supone que eso es acoso o cómo van los tiros? Vamos a ver. No sé. A ver, espérame un segundo, ¿aquí me dejó interactuar con algo? Ah, con la cocina esta. Vale. Vamos por aquí. Y venga. Wait, there are tracks here. What? Hay una baseta. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. Okay. Donde sí que deberíamos ir también es esa zona de allí enfrente, porque estoy viendo un alma de estas. A ver, dame un segundito, vamos para allá. A ver. Bueno, a ver, técnicamente. Shine down. Body and
No, pendejo. Vale, no pasa nada. A ver. Volvemos a subir. Hola, querido. I see everything. Ok. Estaba con esto otra vez. Con el agua. Ahí va una. Listo. Vamos allá. Ahora sí, acabemos con él. Vale. No. Vuelve aquí, perro. Vale, venga. Que no te pongas el escudo. Ahí está. Listo, entonces vamos por aquí. Por este lado. A ver, entonces. Literalmente, es que aquí hay otra alma de estas. Por eso quería venir a esta zona. Un segundito. A ver a dónde me lleva. Porque de momento no lo sé. Entonces... ¡Oh! Estoy viendo arriba otra de las zonas de estas que hay que liberar. O bueno, que hay que quemar básicamente para que funcione el sitio. Así que venga. ¡Ah! Es aquí. Vale, ¿me da un cofre? Ahí está. La frontera de la veneno. Ok. Vale, venga, entonces vamos por este lado. Aquí arriba está, míralo. Vale, venga. Tracatá. Y listo. ¿Se abre el cofre? No, aún le falta. Aún falta una. Aún falta una zona por liberar. El problema es claro, ¿dónde estará? A ver. Falta todo este lado de aquí. Entonces vamos a echar un vistazo. El segundo porque todos los cofres vienen bien. Entonces voy a echar un vistacito por aquí. A ver si la encuentro. ¿Dónde podría estar? Porque además de que es un palito, ¿sabes? O sea, no es ni siquiera que tú digas, oh Dios mío, es que es increíblemente grande lo que buscamos. No, es que es un palo. Literalmente es un palo el cual estamos buscando. Entonces encontrarlo puede ser complicado. Vale, a ver. ¿No habrá una forma de saber por dónde? Por aquí. Vale, lo veo. Lo acabo de ver. Vale, dame un segundito. Tú, querido mío, ven aquí. Ok. Vale. Ok. Venga, ya. A su casa. Listo, entonces ahora sí. Vamos por aquí arriba. Arriba a la derecha. Y está justo ahí. No nos acerquemos mucho porque esos son explosivos. Vale, bien. Listo. Tenemos el cofre. Vale, venga. A ver. Vale, hop. Cofre valioso, venga. Ahí está, todo para nosotros, venga. Lo tenemos. Listo, ahora sí, vámonos de aquí directamente al siguiente punto de la partida. Bueno, de la partida no, de la historia sería. Que por cierto, esto es historia legendaria. O sea, esto es misión legendaria. O sea, que es de un personaje como tal. Por eso fue que nos encontramos con Xion Li. O bueno, Rex Lapis o Morax, como le quieran decir. Vuelvo a decir lo mismo de antes. A ver, entonces, busca pistas alrededor. ¿Pero qué pistas? A ver, vale, solo tenía que acercarme. Ok, huellas. Hey, footprints. Ajá. It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Efectivamente. La veneno es legendaria, ¿o no? Sí, la veneno es... Sí, la veneno creo que es legendaria, no me acuerdo bien, pero... Legendaria creo, o sea, es buena. Sé que es por ahí por legendaria o no sé. Un poquito más, un poquito menos. The footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. No, quieren los misiles. Cuidado. Vale, a ver. Pide información a las personas cercanas. A ver, ok. Hi there. Have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Let's try someone out.
Ok. Vamos a ver, por aquí tiene que haber más gente. Hello, caballero. ¿Usted ha visto mineros? Have you seen any miners nearby about this tall? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? ¿Cómo es completando las nubes? Jeez, a little grumpy, aren't we? Whatever. Let's go ask someone else. Ok. A ver, vale. Esa chica seguramente sabrá qué hay ahí. A ver, ¿y por qué hay un tipo de estos aquí? Hola, querido. A ver. Vale, dame un segundito. Este sí que me lo voy a cargar. Rain outlines your fate. Ok. Ahora, toma. Tú tranquilo que te reviento. Venga, ahí está. Listo, a su casa. No fue tan difícil. Venga, vamos a ver. Una insignia más. Y venga, seguimos con nuestro camino. Link Jun. A ver. Hey there! Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. Puede ser. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Huh. This child. Did you see what they look like? Okay. I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. Okay. ¿Te imaginas que es Kiki? And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. Ok. O sea, a ver, puede ser que sea Kiki. Me dirás, ¿por qué? Por como la están mencionando, digámoslo así, o sea, en plan con el color del pelo y todas estas cosas. Me da que pensar que podría ser Kiki, ¿sabes? Pero bueno, vamos a primero que nada reventarle la vida a todos estos de aquí. Vale, venga. Vamos allá. A ver, entonces, querido, chúpate esa. Vale, venga. Vamos por aquí, le echamos agüita. Y venga, a ver. Apagamos el fuego de la pasión. Vale, ok. Ok, te reviento la vida. Ahí está, a tu casa. Vale, venga, entonces quita del medio. Y ahora me queda este de aquí. Vale, bien, venga, vamos, vamos. A ver, tú, te voy a echar agua para que se te quite ese arma asquerosa. Vale, venga. Venga. Quieto parado. Vale. A ver, tú también toma. Y vale. Le metemos la del pulpo. La busqué, era mítica. Ah, vale, ok. A ver, cuidado con el del martillo, que ese es el que más vida quita. ¡No! Vale. ¿A dónde? ¿A dónde, querido? A la casa del conde, ¿verdad? Pues toma. Ahí está. ¡Ostras! Vale, cuidado. A ver. Toma. 1 y toma 2. ¡No! Vale. Ok. Bien. ¡Corre! Uf. A ver, es mejor pelear en zona donde podamos correr. Vale, venga, ahí está. ¡Vale! Pero bueno. ¿Y esos giros? O sea, ¿y esa carrera? Vale, venga. Ok. Ahora vamos a meterle esta. Le clavamos la del pulpo. Venga, vamos allá, cuidado. Vale, ok. No, cuidado, vale, venga. Ahí está. Necesito que te reviento. Vamos. A ver, cuidado, que empieza. Venga. Ahí la tienes. A ver, entonces. No, esto por aquí. Ahora. Chúpate esa. Vale, venga. Aprovechamos que está así. Y venga. Cuidado. ¿A dónde me crees que vas, querido? Tú aquí vas a pillar como un campeón. Ahí está. Listo. Conseguido. Objetivo conseguido. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir este cofre de aquí. Cofre valioso, venga. Ahí está.
Aunque sean algunas pocas cositas, pero trae, ¿sabes? Aunque sean pocas cositas, trae. Venga. Vamos por aquí arriba. Rápidamente. Y vamos a ver con qué nos encontramos por aquí. Que se supone que seguimos buscando los mineros estos. Así que, bueno, pues no queda de otra. Vale, el objetivo está... What? There's a person over there. ¿Dónde? Ah, al fondo. Please save me. What? Is that one of the people we're looking for? Ok. Rescue first. Ask questions later. Efectivamente, vale, venga, vamos a ver. A ver, no creo que sea una de las personas que buscamos porque tiene voz de mujer. Y se supone que estamos buscando... ¡Oh! Se supone que estamos buscando, chicos. Se supone que estamos buscando hombres y una niña. Entonces no creo que sea, ¿sabes? Pero bueno, igual. Todo sea por preguntar. Venga, vamos por aquí. Ok. Vamos a echar un vistazo por aquí. Listo. Habla con la erudita. Lo sabía. Ok. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. Ok. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Ok. Ah, esta es la de... Ok, ya sé que... You sure you're not a miner? A miner? Okay. Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. A ver. Ok. Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. Ok. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. Efectivamente. I hope it's useful to you. Gracias. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. Ok, vale, pues que te vaya bien. Venga, corre. No era que tenía que darse prisa porque se va caminando. According to the scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Okay. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon. It looks promising. I'll do my best. Venga. Dale entonces, querido. Pues sí, efectivamente. Allá van. Ok, ¿estás bien? It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. Efectivamente. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Son las 11:52 de la noche. Aquí son las 10:52. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen,
We should be able to catch up with them. Puede ser. ¿Hasta qué hora va a llegar tu directo? ¿Hasta las 10? I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking. A classic Zhongli move. Ajá. Efectivamente, vale, venga, entonces. ¿Esta piedra qué? Ah, no se puede romperla. Es que a veces dan mineral, ¿sabes? Pero bueno, está bien. A ver. Tengo un teletransportador directamente allí. Venga, vamos. Aparecemos. Y estamos listos. A ver, entonces. Ok. ¡Hombre! ¡Pero si es un minero! Hey! Over here on the ground! Okay. There's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. What? ¿Qué le pasa? Sounds like he's whispering something. Okay. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. Vale. Pues muy bien. Lo que tú digas, querido. Venga, aquí a la derecha. Vale, hemos llegado. A ver. How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Okay. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. Huh. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? Ah, cierto, que este tipo puede ver lo que hacen las cosas. O sea, lo que ven las piedras. I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. Puede ser. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. Okay. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. Okay. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. Okay. But of course, take it. And this one is for Mr. Zhongli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth.
the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Vale, ok, si lo dice él. However, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. Okay. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Pues sí. Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. What? A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Cosas mágicas de la vida. Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who Ostras. retain a keen interest in Dragonfall. Hola. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ok. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. Okay. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Su parce se acaba de suscribir. Ah, no mames. Bienvenido. A ver. Es el youtuber que más directos he visto. Ay, Dios mío. Gracias. Vale, venga, vamos por acá. Vamos por este lado a ver con qué nos encontramos. Dame un segundo. A ver si me encuentro esta gente. A ver. Por cierto, necesito un personaje para explorar, weón. Pero necesito un personaje que sea bueno, ¿sabes? Porque actualmente tengo personajes que puedo utilizar para explorar, pero no los uso porque son personajes que a la hora de luchar, a la hora del combate no son muy buenos. Y mira, como por ejemplo como por ejemplo, sin ir más lejos, a la chica de elemento Anemo, la chica gato extraña, que no me acuerdo cómo se llama, esta de aquí, la Lynette, que, a ver, Lynette como tal, no es que sea mala tal cual, sino que lo que pasa es que sus habilidades no me parecen lo suficientemente conductivas, digámoslo así. Mira, ¿por qué? Porque básicamente hay personajes de elemento Anemo que pueden mejorar los elementos, el resto de elementos de manera mucho más efectiva, mientras que Lynette me parece a mí que es está como un poquito quedada en ese sentido. Entonces necesito otro personaje que me pueda permitir moverme, pero
pero que también sea bueno a la hora de luchar. De hecho, en este momento, una de las personajes que estoy queriendo conseguir... Mira, Sander, ¿por qué nos cuentas esto aquí ahorita me dio la misión? Nada más porque me surgió la gracia. Pero bueno, de hecho, una de las personajes que quiero conseguir es a Mona, ya que básicamente Mona tiene una función en la que te puedes desplazar mucho más rápido. Y con Mona técnicamente podría reemplazar a Sinkyu. No al 100%, pero podría, ¿sabes? O sea, no es como que fuese... ¡wow! Full el reemplazo de Sinkyu, porque Sinkyu lo que tiene de bueno es que puede dejar mucha cantidad de... O sea, Sinkyu lo que tiene de bueno es que puede meter mucho daño a Hydro, pero igual me vendría bien tener un personaje Hydro o de algún otro elemento que me permita desplazarme más rápido sin tener que cambiar de equipo, ¿sabes? Ok. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Okay. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. Okay. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Venga, vamos a ver. Por aquí se supone que es el camino, ¿no? ¿Sí? Sí, el camino es por aquí derecho. Vale, venga. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo? Vale, venga. Esto por acá. Suparse, güey. Es que se llama Suparse, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vale. Me encanta el nombre. Vamos a ver. Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. Okay. All right then. Venga. A ver. Can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Okay. It's worth a try, surely. Let me see. Es primera vez que Paimon se va sola. What? ¿Qué le pasa? Kunjun? What the fuck? Eres el número 1, Sander. Gracias, querido. This is... Ese fue el ánimo. What's wrong? Aunque literalmente, ojalá algún día sí lo seamos de verdad, así en plan por estadística, digámoslo así. Just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? Okay. If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Lo que tú digas. You think so? When has Paimon ever come up with a bad... Wait a minute. Paimon can fly. Alright, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Okay. Zhongli's voice came from behind the tree. Did he find... Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Okay. Vamos a ver. A echar un vistazo a ver qué encontró Zhongli. A ver, técnicamente él sabe algo. Él siempre sabe algo, ¿sabes? En general sabe tantas cosas que a veces This has sorprende. been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Okay. Compose yourselves. I will lead us in. Okay. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread. Vamos a ver. Con precaución ante todo, gente. Vale. Prepárate y entra al túnel. Por aquí. ¿Qué está pasando aquí?
Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Huh? That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until they opened the gate. So behind the seal there's... ¿Qué les pasa? What the fuck, amigo? ¡Uy, a la verga! Ok. A ver, técnicamente sí. Lo que gracia es no matarlos. ¡Ey, la niña esta! ¿What? ¿What? ¡Ostras! Cuidado que nos vamos. ¿Hace cuánto hiciste tu canal? Este probablemente hace unos 4 o 5 años. No lo sé. Este, ¿no? Ojo. Este de aquí. A ver. Vale. ¿Qué? Rey dragón de roca sellado. ¿What? ¡Oh! Y estoy con Sean Lee otra vez. Ok. Vale. Ok. ¡Oh, la verga! Ok. Este bicho conoce. Vale, este bicho conoce al arconte. Cuidadito con él. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, H-Dahar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. ¡Lo dudo! ¡Oh, la verga! ¡Amigo! ¡Oh! ¿Y qué hago? What? A ver, ¿me podrían explicar cómo luchar contra este bicho antes de ponerme contra él directamente, ¿sabes? No sé, solo digo. Vamos a ver. Por favor, que se cure la Shogun. Vale, no hay tiempo límite para matarlo, así que puedo tomármelo con calma. Vamos allá. No, el 5, primero Sean Lee. Ya que tenemos la oportunidad de pillarlo. ¡Oh, la verga! ¿Pero qué está pasando aquí? Ok, a ver, entonces Chevrosi. Vale, Nájida. Vamos a meterle la ulti. Metemos otra. Aquí va esta. Aquí va esta. Y aquí va esto. Ok. Vale, ¿a dónde vas? ¿Dónde se fue? ¡Oh, la verga! ¡Cuidado! If that is what you choose to believe, so be it. ¡Ah! There's the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Ok. Vale. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Cuidado. Cuidado que caen cosas del cielo. Vale. Ok. No. ¿Quieres salir de debajo de la tierra, querido? ¡Ostras! Vale, ok. Mira, ¿sabes qué te digo? Trágate eso. Pumba. Ahí la tienes. Ahora, chupa ahí. Chúpate esta. Trágate esta. Quiero que se cure la Shogun. ¡Ah! No me fío de ese bicho, espérame un segundo. A ver, creo que estaría bien matar a este bicho de lejos. El problema es que no tengo ningún personaje con arco aquí. El único personaje que tengo que dispara de lejos es Chevrosi. Y Chevrosi tiene demasiado cooldown en ese sentido. Ok. Ok. Vamos a hacer una cosa.
Metemos aquí. Dame un segundo. Con calma, con calma, con calma, con calma. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Venga, curamos a la Shogun. Curamos a Sinkyu. Y ahora metemos aquí la ulti. Vale, 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 vale. ¡Vale! ¡Te me calmas, querido! Vale. ¡Ay, no! ¡Ostras, tú! Sigo vivo. Vale, bien. A ver, no. ¡Quieto ya! Vale, venga. A ver, entonces. Espérate esa. Venga, metemos aquí la ulti. Ok. Metemos aquí esto. Ok. Venga, 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 venga. No. Vale, ok. Por alguna razón parece que no me hace daño. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma esto! No, fallé, amigo, fallé. Vale, no pasa nada. Otra vez. Cuidado. Ok. A ver. ¡Oh, la verga, no! ¡Ayudita! Este bicho me quiere matar. Vale, venga. Metemos aquí uno de estos. Ahora, toma una. ¡Uy! Vale, toma dos. Toma tres. Toma cuatro. Otra vez. Y ahora la ulti. Vale, venga. Vamos por aquí. Ahora, listo. Vamos a darle. Venga, 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 venga. Oh, toma por saco. No, ¿qué va a hacer? Es que no sé qué va a hacer. Como no sé qué va a hacer, me ponen los nervios. Vale, venga. Toma eso. Vale, venga. Ok. ¡Ey! Al parecer. Vale, creo que para luchar contra este tipo hay que luchar sí o sí con escudo, porque con el escudo no me hace nada cuando hace ese movimiento. Ok, bueno, ostras, con la última sí, ¡no! ¡Ay, la Shogun! ¡Ay, que me la matan! ¿Vale? ¡Ay! ¡Toma eso! Vale, venga. Ok. ¡La verga! ¡Tómate! ¡Chúpate esta! ¡Pumba! ¡A tu casa! Vale, bien. Y encerrado queda. Tú puedes enter. Gracias, querido. Ahí estamos. Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. Algún día que no se va a hacer famoso. Si casa puede lograrlo, tengo mucha fe. Gracias, querido. Esperemos que sí. Yo tengo fe. Lo último, dijeron por ahí, lo último que se pierde es la fe. Bueno, es al revés. La fe es lo último que se pierde. Perdón, la dislexia. No soy disléxico, pero a ratos me da. Vamos a ver. You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. Okay. No. You have forgotten. What? That voice! Ajdaha. Huh? Kunjun? ¡Hombre! Morax. It's been a while. ¿Cómo? 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 You're Ajdaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes, it was all I could manage. Okay. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. What? Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. Okay. So there are two Ajdahas? No, it's... No, it can't be. That's impossible. ¿Para cuándo Minecraft, Sander? When the seal loosened, your power manifested in lunes y this viernes. world as a child. Mañana.
With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. Okay. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. Okay. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. Okay. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. A ver, It's acá ya son las 10 y 19. Sé que dije que terminaba a las 10, pero es que mira, ya estamos aquí. Beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? Okay. There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Uy, nos van a contar la historia. Ejdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. Okay. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ejdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ejdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. Okay. This much is true, which is why you attacked the chasm. Why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Okay. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. Hay directos que duran menos tiempo y algunos que duran más, efectivamente. Became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ejdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No! No! I am the remnants of Ejdaha's benevolence,
the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further. A willingness to coexist peacefully with mankind. Okay. No. It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. Okay. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. What? Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. Okay. More axe. A la verga, what the fuck. A ver, Thunder, ¿qué es eso de la blanca y eso de la negra? Ya te lo explico. A ver. Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. Bien. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdaha. No comercial, dice. Your power is nearly spent. Ah, perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Ya listo, ya me olvidé el comercial. Vale. A ver. Me acaban de hacer miércoles aquí. Bueno, dame un segundito. Vamos a ver. Agarramos este cofre y salimos. Bueno, entonces, a ver, a menos de que haya más historia, te explico lo de las auras. Resulta que al parecer es una bestia antigua, ¿vale? Con lo que nos acabamos de enfrentar. Es un monstruo antiguo, el cual era amigo de Morax, es decir, del arconte Geo. Pero ok, pero lo que pasa es que en pocas palabras, básicamente, él después de tantos años, al pertenecer a la roca y básicamente también por, ¿cómo se llama? Por culpa de los humanos que estuvieron quitando todas las rocas y todo esto, se empezó a erosionar. ¿Qué significa que se empezó a erosionar? Que empezó a perder, digámoslo así, lo que lo hacía él, lo que lo convertía en él mismo. Entonces empezó a perder los recuerdos y todo esto. Llegó un punto en el que se convirtió
en una bestia salvaje, digámoslo así, y empezó a atacar a los demás. Entonces, en ese momento, cuando empezó a atacar a los demás, al parecer, o sea, o por lo que yo entendí, resulta que Morax, es decir, Rex Lapis o Zhongli, es decir, con el tipo con el que estamos, lo selló ahí bajo tierra para que no hiciera daño a nadie. Y pues básicamente su intención era liberarse. La parte del aura negra es básicamente su deseo de aniquilar a todo el mundo. Básicamente es la maldad que tiene. Y el aura blanca es básicamente el conjunto de recuerdos que hace que él aprecie a la humanidad. Básicamente el aura blanca es su lado amable, y el aura negra es su lado que quiere matar a todo el mundo. Básicamente, en pocas palabras es eso. Venga, vamos por aquí. A ver, ok. Hello, caballero. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the no other pasa three. nada. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those 3 miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, okay. Thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? Uh-huh. That's right. Okay. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Y todavía hay más, dice. Kunjun? Hay alguien aquí en el chat. We should be calling you Ajdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Okay. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Puede ser, no lo sé. I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. Okay. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. Okay. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. Puede ser. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. Tiene razón. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm. Did you hesitate?
De hecho, mensajes enviados desde que la última persona habló. Me gusta el nuevo icono del canal. La verdad que a mí también me gusta bastante, querido. Está bonito, a mí me gusta. O sea, porque tengo más del mismo estilo, pero algunos son, digamos, más serios, otros son un poquito más como más de asesino, digámoslo así. Ese me pareció una mezcla perfecta entre cute y como lo que quería dar a entender, ¿sabes? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. Okay. You chose justice, but did not forsake your kindness. Uh-huh. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Okay. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Vale. ¿Has visto Fernanfloo? Sí, aunque no me gusta su contenido actual. Cuando sube algo, o sea, ya no lo veo. Lo vi en su momento. God of contracts. I hereby honor our agreement. Thank you, Ishtaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Oh, se fue. A mí tampoco, no era como antes. Sí, o sea, se le perdieron las cosas. Vale. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Efectivamente. That was so weird. It was like he suddenly became another person. Pues es que era otro. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. Okay. Era un buen amigo. He Sí, was. efectivamente. A ver. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. Wow, la verga. Okay. Vale. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Ese es Rex Lapis, es el dragón. Most of the ancient ¡Míralo! geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. Hombre, ese es That's Ashtaha. how Ishtaha was. Efectivamente. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. ¡Dios! Básicamente, esa es la I agreed to historia. let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. ¡Wow!
Amigo, qué increíble, brother. O sea, esa es básicamente ya la historia. Dice, al poco tiempo, el señor Dai se ofrece para llevar a Kunjun quien... Ah, joder, amigo, no me dejó leer. Bueno, no pasa nada. No me deja leer. Y mira que yo no leo lento, precisamente. 1,000 years ago, Ajdaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. Okay. During that battle, Dragonfall was born. Ajdaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he, and in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. Okay. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. Okay. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Joder. Y él que es el arconte Geo, o sea, de las rocas, básicamente. A ver. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. But I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. Ok. You still care a lot about Liyue. Cuando casó al Yeti eso era épico, ¿cuál Yeti? A ver, antes los videos eran divertidos como cuando jugó de Forest. ¡Ah! ¿Te refieres a Fernanfloo? Pues sí, la verdad que sí que me hacía gracia. Es que en esos tiempos, mira que yo a día de hoy los sigo viendo, ¿sabes? Pero los videos viejos. Los de ahorita es que no me da la gana, la verdad. Pero sí, o sea, los antiguos sí que los sigo viendo. O sea, no los veo en plan de que yo los vea ahorita, por ejemplo, que yo vaya a decir, me apetece ponerme un video de Fernanfloo. No, pero por ahí cuando me sale alguno que otro, pues me lo veo así sin problema, ¿sabes? Call it. I must thank you both. Dale. No worries. No fue nada, querido. Dice, espera, a ver, hay algo que quería preguntar. Oh? About what? Ah, no, era Pie Grande. Sí, ese es Pie Grande, el de... Sí, el videito este que... Bueno, hubieron dos videos, creo, si no estoy mal, de lo de Pie Grande. En el primero no lo consiguió, en el segundo sí. A ver, es sobre mi hermana. Oh, yeah. Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. Ok. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Ok. Tiene que ver con... Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident. ¡Ostras! ¡No puede ser, amigo! Claro, o sea, técnicamente Sean Lee, o bueno, Rex Lapis, o como le quieran decir, claro, él tuvo que haber visto esa guerra. ¿O no? I cannot say. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Why? ¿Cómo que no? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. ¿Cómo? ¿Es parte de un contrato? What? You mean another past grievance? Like the incident with Ajdaha? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. Ooh. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts,
I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. Ay, 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 ay. Esa frase me acaba de... Esa frase es horrible. Y si alguien me pregunta, Sander, ¿por qué? Pues porque resulta que la hermana de Aether, que Aether, por cierto, es este de aquí, que yo sé que le dicen Sonder porque yo le puse el apodo, o sea, porque al principio del juego te dejan ponerle un apodo, ¿sabes? Pero que su nombre original es Aether, o Aether, básicamente. Pero bueno, la gracia es, al parecer... Amigo, es que lo que pasa es que la hermana de Aether, Lumin, le dijo que cuando él entendiese cómo funcionaba este mundo, que le daría la razón a ella o algo así. Y ella es la que está con el abismo. Y aquí Xiongli nos acaba de decir que cada vez entendemos más sobre este mundo. Entonces es como... Uy, amigo, ¿por dónde van los tiros? ¿Por dónde van los tiros? Que me da uno en la cabeza. Vale. There are many events of ages past. Many secrets that lie hidden. Okay. They have been eroded by time. Forgotten by the people. Abandoned. Uf, vale. Sí, a mi hermana su personaje la puso Thomas. Sí, efectivamente. Sí, es que a ver, como tal el nombre original es Aether o Aether. Y en el caso de la otra es Lumin. Pero bueno. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. Okay. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything no, has amigo, meaning. los caminos de esa persona. Si alguien se pregunta, Sander, ¿los caminos de qué persona? ¿Cómo que esa persona? De la hermana. A ver. Un día jugamos los dos, mi hermano y yo. Está hablando de Lumin. Por eso es que Lumin se unió al abismo. Porque vio el horror de este mundo, ¿sabes? De lo que hay ahí. Entonces decidió unirse al abismo. O al menos eso fue lo que dijo ella al inicio. Más que una simple piedra. Misión completada. Pero... Bueno, chicos, sinceramente... Oigan, por cierto, hablando fuera lo que es lore y fuera lo que es el video del día de hoy, o sea, el directo de hoy. Pero se tardó tanto que antes me dormí. Bueno, básicamente, hablando antes de terminar el video del día de hoy, que la verdad es que tengo que decir que aquí, en este momento, podemos tener a 3 arcontes aquí reunidos. Uno es la Shogun Raiden, que es esta que tengo aquí, evidentemente. El otro es Xiongli, que es el que está aquí al lado. Y la otra es Nájida, que es esta de aquí. Que por si alguien no conoce mucho del juego, bueno, básicamente él es el arconte Geo, o sea, de la roca. Ella es el arconte Electro, o sea, de la electricidad, básicamente. Y Nájida es el arconte del elemento Dendro, que básicamente es el arconte del bosque, en pocas palabras. Pero bueno, gente, el caso es que ya por hoy lo vamos a ir dejando. La verdad es que sinceramente, o sea, yo les soy sincero, yo haría esto, o sea, haría los videos, bueno, los directos, digámoslo así, un poco más, en plan, seguiría la historia en los directos, pero lo que pasa es que, sinceramente, me ha gustado tanto el juego que no soy capaz de esperarme hasta hacer los directos para poder jugar al Genshin Impact, o sea, se los juro. Mira, si pudiese, de verdad que lo haría, o sea, si no quisiese jugar tanto al Genshin Impact, si no me estuviese gustando tanto la historia, créanme que lo haría, me pondría simplemente a esperar hasta los jueves y domingos para traer Genshin Impact y seguir con la historia. Pero es que me está gustando tanto el juego que no puedo evitar avanzar por mi cuenta. Así que bueno, chicos, sinceramente ahora sé que sí, pero si no me equivoco necesitas los maestros de cada elemento del juego. No, querido, no es necesario. O sea, en general puedes tener cualquier personaje. O sea, no es necesario que sean los arcontes. Hay personajes que no son arcontes y son 5 estrellas. Por ejemplo, en este caso, mira, aquí, por ejemplo, personajes que son 5 estrellas y no son arcontes. Tengo a Tignari, que Tignari es del elemento Dendro y él no es un arconte.
y es 5 estrellas. Y además tengo a Kenshin, que ya es del elemento electro, y tampoco es 5 estrellas. Me dirás, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver básicamente es que en pocas palabras no es necesario que sean 5 estrellas. Como tal, no pasa nada, o sea, no son necesarios. Si los puedes obtener, bien por ti, pero no son necesarios. El caso es que yo por lo menos quiero tener a todos los arcontes, la verdad. De momento me falta el arconte del elemento anemo, que es Venti, básicamente, el bardo este. Y necesito también, me falta Zhongli o Rex Lapis, que básicamente es el de elemento geo que tenemos ahí detrás. Pero bueno, chicos, sinceramente, ahora sí que sí, ya por hoy ya solo me queda decirles que espero que les haya gustado el directo del día de hoy. Si fue así, ya saben que pueden darle click al botón de me gusta, suscribirse a mi canal si por primera vez quieres ver mi directo y te gustó. Y bueno, chicos, sinceramente, ahora sí que sí, nos veremos. Hasta la próxima. Un besazo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un besazo a la hermana. No lo sé, querido, la verdad. Y chao, chao.